Entonces, iniciamos con este temita, ¿no? De carbohidratos 2. En este caso vamos a hablar de la respiración celular, ¿ya? Vamos a tener también en el tema de, el siguiente tema, ¿no es cierto? En el carbohidratos 3, la continuación, porque ahorita vamos a tocar estos temitos, ahora con mi placer, estos. Los tres primeros vamos a tocarlos hoy día. Glucólisis, oxidación de piruvato y ciclo de Krebs, mientras la siguiente iniciaremos con la fosforilación oxidativa, ¿ya? Ahora, ¿qué es la respiración celular? Ya sé que es un tema que, bueno, pues han escuchado también en la parte de biología, ¿no? Pero igual es importante recordar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Vendría a ser una vía metabólica de tipo catabólica. ¿Qué significa eso? Que va a degradar, ¿ya? Su principal función va a ser degradar biomoléculas orgánicas energéticas para producir energía, ¿no? Recordemos, ¿no es cierto?, que las reacciones catabólicas lo que son, básicamente son reacciones de tipo exergónicas, porque van a liberar energía, ¿no? Y al final esta respiración celular va a ser como un proceso en donde van a entrar los nutrientes de diversos tipos, ahí está, glúcidos, lípidos, aminoácidos entran y lo convierten en energía, ¿ya? Ese es el proceso. Y bueno, pues esto tiene sus pasos, ¿no? Glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Este es el proceso, ¿ya? Y ese es el lugar en donde se da. Ujú. Y bueno, pues acá vemos a grandes rasgos cómo es, ¿no? La glucosa entra a la célula, ¿no es cierto? Está afuera, ahora eso pasa. Y cuando está dentro, sucede la glucólisis, que vendría a ser, de su nombre nada más lo podemos conocer, saber cuál es el proceso, ¿no? Es degradación, es rompimiento, lisis, ruptura de la glucosa, ¿no? Luego pasa a ser piruvato, ¿no es cierto? Viene la oxidación del piruvato, primero tiene que tener el piruvato, lo oxidas, ¿no es cierto? Y luego este va a entrar al ciclo de los ácidos tricíclicos, o también llamado ciclo de Krebs, del cual hemos escuchado ahorita su musiquita. Y bueno, pues luego finalmente viene la fosforilación oxidativa. Miren cómo el ciclo de Krebs está dentro de la mitocondria, ¿no? En el mitosol, la oxidación del piruvato también en el mitosol, y la fosforilación oxidativa, ¿dónde? Bueno, pues acá no sé si lo señalan bien, ¿ya? Yo no lo veo bien, pero vendría a ser acá, ¿ya? En esta zonita. ¿En dónde? En la membrana interna, ¿ya? Membrana interna de la mitocondria. Ya acá también lo ponen como membrana interna de la mitocondria. Ahí se da la cadena transportadora de electrones, ahí está esa cadena, y el procedimiento que se va a hacer es esta fosforilación oxidativa. Listo. Entonces, esto todos lo tenemos que tener claro y ahora sí, pasamos. Bueno, esto también es un resumen chiquito, ¿no? Con algunos datos importantes, ¿ya? Eso también para que lo puedan de repente replicar en algún otro curso, ¿no? Yo sé que esto, pese a que es un resumen, ¿no es cierto? También es bueno empezar por los resúmenes, porque de esa manera tú ya te vas fijando, ¿no? En cuáles son las cosas importantes, ¿no? Y luego ya esto lo vas revisando, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una imagen de Khan Academy, ¿no? Donde te explica esto, ¿no? Glucólisis de glucosa y piruvato, mira, está fuera de la célula, entra a la mitocondria, pasa por las dos membranas, está en el mitosol, empieza oxidación del piruvato a acetil-CoA, esta acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, ¿ya? Y finalmente, mira cómo se van despidiendo, ¿no es cierto? Se van saliendo, ¿no? O liberando más bien energía, así como estos NADH. Yo les había hablado un poco antes acerca de los NAD, ¿no? Y NADH, en donde en ácidos nucleicos, también un poco en enzimas, entonces ahora sí o sí terminamos con este tema, ya tenemos que conocerlo sí o sí bien, estos transportadores de electrones, qué es lo que son. Y finalmente, mira, viajan a dónde? A la membrana interna de la mitocondria y se encuentra con la cadena de transporte de electrones, ya lo vamos a explicar en la siguiente clase qué es lo que pasa con esto, y finalmente se obtiene la energía, ¿ya? Dato importante, porque como dije, es un tema que vamos a ver la siguiente semana, este último cuadro, dato importante es que para darse la fosforilación oxidativa es necesario que tengamos a mí oxígeno, ¿ya? Eso también lo expliqué en enzimas o carbohidratos, ¿no? Cuando hablé de catabolismo, habían tres fases, ¿no es cierto? Fase uno, 2 y 3. Y en una de ellas les había mencionado que es necesario que el oxígeno esté presente en esa mitocondria, porque el oxígeno vendría a ser el último aceptor de electrones, ¿ya? ¿Quiénes son los electrones? Vienen, estos electrones, ¿no es cierto?, son depositados en esa cadena y fueron transportados por los transportadores de electrones, que son los NADH, ¿no es cierto? Entonces llegan los electrones, ¿no es cierto?, viajan, y si no hay ningún oxígeno, es decir, tu célula no tiene oxígeno, ya está en condiciones anaeróbicas, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? No se puede hacer este paso. Y si no puedes hacer este paso, tampoco por las puras vas a hacer este y este. Entonces, en la glucólisis tiene que pensar, ¿no? Y eso ya lo vemos con esta siguiente
Siguiente diapositiva, ¿no? Acá está. La célula va a decir, ok, voy a hacer glucólisis, pero voy a razonar primero. ¿Tengo oxígeno o no? ¿Estoy en condiciones aeróbicas? Sí. Ah, ya, entonces mando mi glucosa que se convierta en 2 piruvato y me genera 2 ATP, chévere, ¿no? Pero en el caso de que esté en condiciones anaeróbicas, después del piruvato se va a convertir luego en lactato. ¿Esto para qué? Para que se pueda retroalimentar, ¿ya? Y que solo se pueda hacer energía en esta vía, en una vía anaeróbica chiquita, en la vía láctica, ¿ya? Por así decirlo, ¿ya? Mientras no va a llegar a otros pasos como vendría a ser respiración celular, la cadena transportadora, porque no tiene oxígeno, entonces no puede hacer todo ello, entonces va a repetir y repetir este proceso. Mientras que la aeróbica, si lo va a preparar, lo va a dejar en piruvato para mandarlo a que continúe con toda la cadena, la respiración celular para que termine en la cadena transportadora de electrones con el oxígeno y podemos obtener la máxima cantidad de energía. Ya. Entonces, definición de la glucólisis, ¿no es cierto? Esto lo tiene que sacar, buscar ya de cada proceso que vean, ya sea microbiología, anatomía 2 todo, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿no? ¿Qué vendría a ser la glucólisis? ¿No es cierto? Va a ser una vía metabólica que no va a depender de oxígeno. Pero me acabas de decir que el oxígeno es importante, ¿no? Ya, sí es importante, pero la glucólisis se puede hacer tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. O sea, no le importa, la glucólisis igual se va a dar, ¿no? Lo importante es en qué producto lo vas a dejar, ¿no es cierto? Si lo dejas en piruvato o lo conviertes en piruvato en lactato, ¿no? Eso sí va a depender de las condiciones anaeróbicas, ¿no? Ya. Eh, y por lo tanto, ¿no? Si yo les pregunto si la cadena de transporte de electrones depende de oxígeno, o la fluctuación oxidativa depende de oxígeno, ahí sí, ¿no es cierto? Eso sí o sí depende de oxígeno. Ya. La producción mínima del ATP va a tener ello, ¿no es cierto? Se va a producir poco ATP. Y bueno, pues la ubicación, como les estaba mostrando antes, es en el citosol, ¿no es cierto? Acá afuerita, ¿no? Ahí está, afuera de la membrana del mitocondria y todo el citoplasma, ahí se puede producir la glucólisis. ¿Qué más? Ya avanzamos, vimos esto, la función va a ser degradar la glucosa, ya sea por fosforilación y oxidación a la vez, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Recuerden, oxidación está relacionada con oxidorreducción, ¿no? Y por lo tanto, oxidorreducción, la LDH, ¿se acuerdan que teníamos una enzima? Eso lo vemos en la primera clase de enzimas, ¿no? LDH es una enzima de tipo óxido reductasa que estaba acompañada de los NADH, ¿ya? Y entonces ahí vamos a ver eso, no la LDH exactamente, pero sí los NADH, ¿ya? Que están involucrados en la transferencia de electrones, que básicamente eso es las reacciones de tipo redox, ¿ya? ¿Qué más? Enzimas. Tenemos las enzimas limitantes de nuestra velocidad. En este caso, cada vía metabólica, como les dije, ¿no es cierto? La anterior clase tiene varias enzimas, ¿no es cierto? Que van a estar trabajando para seguir con cada reacción. Sin embargo, tiene que haber una enzima que comande a todas las demás enzimas, ¿no es cierto? Y dirija la vía metabólica. A esas se llaman enzimas limitantes de la velocidad. En este caso van a haber tres enzimas importantes para la glucólisis, ya tres reguladoras la glucoquinasa o exoquinasa, ya lo voy a cambiar porque exoquinasa es más que todo, fosfofructoquinasa, ya FFK1, y la piruvatoquinasa. ¿Ya? Sin embargo, la más importante de ellas, pese a que ellas también son reguladoras, la más importante, la que comanda todo, es la FFK1, ¿ya? Ella es la enzima limitante de la velocidad, las otras son reguladoras. Importancia biomédica, ¿no? Eso lo vamos a ver después de ello, ya después de esta imagen. Acá tenemos nuestra famosa glucólisis, ¿ya? Entendiendo eso, recuerden, yo pido entender, no pido memorizar, ¿ya? Porque memorizando puede ser que no lo entendamos, ¿no? Y lo que nosotros queremos es justamente entender, comprender para luego aplicar, ¿no? Y usar esto con nuestros demás y futuros temas de medicina, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuestra glucosa y vemos por acá, contamos, ¿ya? Son unas 10 reacciones. Uno, dos de glucosa, ¿no es cierto? Vamos a terminar en piruvato, ¿ya? Es lo que necesitas saber. Sustrato inicial, ¿no es cierto? Y el producto final, piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene? Tres. Acá tiene seis. ¿No? ¿Cómo los cuentas? Así, ¿no es cierto? Acá. Siempre es importante estas cositas para que luego ustedes puedan interpretar bien los demás gráficos que puedan ver en sus informes, en las lecturas, en el Harper, cualquier libro. Acá está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Solo que acá se comienza a contar desde este, ¿no es cierto? Sí, también conté bien, desde arriba, ¿ya? Porque bueno, pues es el grupo más importante de toda esta cadena y bueno, ya está. Simplemente empezamos a cortar desde acá. Ahora sí, comenzamos, ¿no? ¿Cómo pasó de 6 carbonos acá a 3? ¿Cómo terminó en 3? Bueno, ahorita vamos a ver el proceso paso por paso. Primero, la enzima
La primera enzima de la glucólisis va a ser la exoquinasa, ¿ya? Que es la que le estaba diciendo. Ella está acá. Exoquinasa o glucoquinasa, ¿ya? Va a ser la primera enzima, ya reguladora. Y bueno, pues acá vemos, ¿no? Que miren, trabajo con ATP. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, esto con esto. Antes, después, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es el cambio? Esto. Miren acá, un grupo fosfato. ¿No? ¿De dónde salió? ¿De la nada? ¿Magia? No. Sino es que acá hay un ATP, ¿ya? Que tiene, es un adenosín trifosfato. Tiene tres fosfatos. Mientras que este es un adenosín difosfato, tiene dos. ¿Dónde está el otro? Si lo hubieran desdoblado nada más, acá me hubieran puesto el fósforo inorgánico y eso me indicaría que se gastó, o sea, se usó en la reacción solo la energía que unía el ADP con el otro fósforo inorgánico, ¿no? Pero no, no es así. No está el fósforo inorgánico, por lo tanto, si no está acá, buscamos acá en el producto y si está, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que hubo una transferencia de un grupo fosfato hacia este producto, ¿no es cierto? Que ¿cómo se llama? Antes era glucosa, ahora recuerden que yo les había dicho contar desde el inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Que hasta el 6. Y justo ahí se le agrega el grupo fosfato, por eso es que ahora el producto es de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿vieron? Entonces eso, ¿no? En la nomenclatura UPAC, ¿no? En este caso, ya, de química orgánica, ¿no? Pero no es necesario recordar todo ello, ¿no? Pero sí al menos entender ese tipo de cositas, ¿no? Siguiente, ¿no? Tenemos a la fosfoglucosa isomerasa, ¿no es cierto? Esta va a transformarla en fructosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que pasó? Dice isomerasa. Y ya vimos también, por eso es súper importante estar presentes en la clase de enzimas, ¿no es cierto? Que fue la primera. Isómero, el isómero, ¿no es cierto? Básicamente es una misma molécula, recuerden, una molécula es un conjunto de átomos, una misma molécula, pero en la que se cambió, ¿no es cierto?, su estructura tridimensional, ¿no? En este caso, lo que permanece igual es la fórmula global. ¿Qué es fórmula global, no? También es un término de química, ¿no? La fórmula global es que tú cuentes los carbonos, ¿no es cierto? Pongas carbono, acá son 6, carbono 6, ¿no? Así como escribes H2O, ya, carbono 6, H, ¿cuántos H es ahí? Te pones a contar. Oxígeno, tanto. Y luego grupo fosfato, 1, ¿no es cierto? Listo. Cuentes acá del otro lado, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque solo se cambió la estructura, solo se han movido, por así decirlo, trasladado en una misma sala los muebles, los has puesto de otra manera. ¿Ya? Eso es lo que hizo la fosfoglucosa isomerasa. Creó un isómero y este se va a llamar fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Acuérdense, fructosa 6-fosfato. Ya. Después, ahora sí, es también súper importante, la fosfofructosa quinasa 1. Ella qué hace relevante, con este dibujito nada más puedes ver que estás usando, ¿no es cierto?, ATP. Solo en algunas reacciones se usa ATP, no en todas. Y acá otra vez estás invirtiendo ATP. Se supone que la glucólisis tú la haces para que luego eh, te den energía, ¿no es cierto? Sin embargo, hay ciertos procesos como este, ¿no?, en el que tú tienes que invertir, dar un poco de energía para que luego te den energía, ¿ya? Ese es el proceso. Y estas son las dos reacciones, ¿no? Mira, caixoquinasa, fosfofructoquinasa. Ya está entrando energía. Nosotros donamos energía, invertimos, ya. Luego, ¿qué más hacemos? No, miren, acá el producto se llama fructosa 1,6 bifosfato. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está el otro grupo fosfato? Acá no está, está aquí, ¿no? Arriba. ¿En qué carbono? 1. Por lo tanto, el nombre va a ser 1,6 bifosfato. ¿Por qué bi? Porque son dos, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Eso. No cambió de estructura porque no es una isomerasa y sigue siendo fructosa. Ahora, esto es lo importante, ¿no? Ahora entramos en la segunda fase. ¿Por qué? Porque la glucólisis tiene dos fases, ¿ya? Una fase, estas son reacciones, ¿no? Acá está, las fases. Ya. Acá tenemos mi exosa, ¿no es cierto? Todas estas son exosas. ¿Por qué? Porque tiene 6 carbonos. Cuenten son carbonos hasta aquí. Luego empieza la fase de las triosas, ¿no es cierto? Y bueno, pues esas tienen unas características que ahorita lo vamos a ver, pero la cosa es que pasamos a la segunda fase de las triosas, ¿ya? ¿Y cuál es la enzima que va a desdoblar o va a romper por la mitad, ¿no es cierto?, esta fructosa 1,6 bifosfato, la aldolasa, ¿ya? La aldolasa lo va a dividir y va a convertir en dos productos, dihidroxiacetona fosfato o DHAP y también la gliceraldehído 3-fosfato, G3P, que es diferente a glicerol 3-fosfato. Ya eso lo vamos a ver esta misma clase, ajá, glicerol 3-fosfato, diferente, ya. Entonces, gliceraldehído, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy a ver, hacer esto, ¿ya? Nunca sé cómo.
A ver, última diapositiva. Oh, ya, no sé cómo lo hacen. Bueno, vamos a hacerlo de manera tradicional. Así, ya. Entonces acá voy a rayar, ya, pluma, listo. Entonces acá tengo a mi glucosa que tenía 6 carbonos, ¿no es cierto? Pasan varias reacciones que ya las hemos visto. Y luego tengo a mi fructosa, ¿no es cierto? 1,6 bifosfato, ¿no es cierto? Ella se desdobla en dos, ¿no es cierto? Por medio de tu enzima aldolasa, ¿no? Y tienes tú dihidroxiacetona fosfato, ¿no es cierto? De 3 carbonos, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y a tu gliceraldehído 3 fosfato, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Que cada uno de ellos, ¿no es cierto? Puede terminar en, bueno, principalmente este. Ya, esto vamos a tener acá un piruvato. Tú dirás, ya, este también. No, este dihidroxicetona se tiene que convertir en este gliceraldehído fosfato para convertirse en piruvato, ¿ya? Entonces te das cuenta que son, al final son dos vías que se van a repetir. Todo esto es igualito, ¿ya? Todo este proceso, ¿ya? Lo único extra que tiene que hacer este hidroxiacetona fosfato es convertirse en gliceraldehidrofosfato para seguir con el camino, ¿ya? Por eso es que a veces lo grafican de esta manera, mira, tan tan, acá fructosa, etcétera, ya nombre largo, tan tan, dihidroxiacetona, gliceraldehído, y acá cada uno termina en piruvato, ¿ya? Solo que para hacer esto, ¿qué es lo que han debido hacer acá? Y si lo escriben, un paso extra que es convertir en gliceraldehído 3-fosfato y de ahí continúa, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el esquema mental que quiero que ustedes tengan, ¿no es cierto? Miran acá, esto vendría a ser la primera fase de las hexosas, ¿no es cierto? La segunda fase de las triosas. ¿Y cuántos piruvatos obtenemos por una glucosa? Acá, ¿cuántas glucosas he puesto? 21, ¿no es cierto? Uno, una glucosa. Y acá salen uno, uno. Por lo tanto, en total, das una glucosa y te dan dos piruvatos, ¿no es cierto? Y lo mismo se entiende acá, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que les voy a meter que quiero que tengan. Ya. Ahora sí, volvamos por acá. Estábamos por ahí, ¿no? Ya. Ya. Ahora sí, entonces de nuevo el láser. Ya, bueno, tenemos por acá, ¿no? Ya les había comentado, ¿no? Dihidroxiestrono-fosfato se tiene que convertir en gliceraldehído-fosfato para continuar, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿no es cierto? Entienden que este es el viaje del gliceraldehído-fosfato, pero tenemos el viaje de este, porque se va a convertir rápidamente en este y va a duplicar. Por lo tanto, este paso, ¿no? Toda esta vía es doble, ¿ya? Por eso les estoy graficando acá. Esto se va a repetir dos veces, ¿ya? Ya, entonces acá, ¿cómo saber? Acá, por ejemplo, que está duplicado esta vía, porque uno, te han puesto solo una vía, no te han desdoblado como aquí, yo dibujé acá dos rayas, dos vías metabólicas, ¿no? Acá lo han puesto solo uno, y además te han multiplicado siempre por dos. Mira, acá está por uno, por acá es por dos, porque se está repitiendo la vía, ¿ya? Acá está. ¿Qué más? Ahora sí, continuamos, ¿no? Esto se va a convertir en 1,3 fosfoglicerato por esa enzima de nombre largo. Luego pasa por la fosfoglicerato-quinasa, ¿no es cierto? Y miren, acá esta es la primera reacción en donde obtenemos, nos da energía, se libera energía. Esta maquinita llamada glucólisis dio sus primeros frutos energéticos llamados 2 ATP, ¿ya? En esta reacción. Eh, Luego pasa a eso, se convierte por acá, pasa por la enolasa y finalmente en la piruvatoquinasa, que quién era, era la otra enzima reguladora, ¿ya? También, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Se obtiene 2 ATPs, ¿no? ¿Cuántos ATPs estás obteniendo? Dos por aquí, dos por acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, 4 ATPs estás ganando. Pero invertiste dos, entonces tu ganancia bruta, ¿cuánto es? 4. Ganancia neta, restándole lo que invertiste, sería 4 menos 2, 2, ¿ya? Entonces ahí está. Ya, eso es importante. Eso lo tienen que hacer para cualquier vía metabólica que encuentren, sobre todo las vías metabólicas importantes, ¿ya? Como esta, tener un balance, ¿no? Saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, ¿no es cierto? Y saber todo lo que sale, ¿no? Específicamente y en qué proporción.
¿no? Ahí está, sale el piruvato, ¿no? Salen dos piruvatos, dos NADH y dos ATP. Ahora, ¿dónde está el ATP? Por acá, ¿no es cierto? Acá están los ATPs, ¿no? En este caso acá te ponen solo los netos, ¿no? Que son dos, ¿no? 4 menos 2, 2. Y el 2 NADH está, ¿no es cierto? Por aquí, ¿ya? 2 NADH. Ujú. Entonces, esta es la primera vez en que en la glucólisis, ¿no es cierto? Hay una reacción en donde es una reacción de tipo redox. Y mira, justo acá es deshidrogenasa también, una gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. Es una enzima oxidorreductasa en la que va a generar una reacción de tipo redox y va a necesitar la ayuda de este cofactor llamado NAD, que es una carreta vacía. Acá está. NAD siempre va a ser una carreta vacía de electrones y cuando se llena carreta llena va a ser un NADH. Entonces, NADH acá está transportando electrones, tiene electrones. ¿Y a dónde se los va a llevar? Se los va a llevar a la mitocondria, ya a través de las lanzaderas. Entonces, entiendan esta parte, ya acuérdense de esto. Ujú, ya. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Eso. Ah, ya, en la importancia de biomédica, bueno, pues que cuando hay una deficiencia, ¿no? De la piruvato quinasa, ¿no? Eso es un datito, ¿no? Puede haber va a haber una alteración de la glucólisis, porque ¿qué es lo que pasa si ella viene al trabajo, viene al trabajo, viene al trabajo, viene al trabajo, todas vienen al trabajo, pero ella no, ¿no? mm, Toda la fábrica se detiene, ¿ya? Simplemente. Y bueno, pues no va a haber glucólisis. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos eritrocitos, ¿no es cierto? Que básicamente dependen de esta vía, ya lo vamos a ver más adelante por qué dependen sí o sí de esta. Bueno, pues va a haber una deficiencia en la parte energética de los eritrocitos. Y por lo tanto, como no pueden generar tanta energía porque esto está dañado, no tiene esta enzima piruvato, entonces va a haber una anemia hemolítica. Ya, es una de las causas, no es la única, ¿ya? Pero es una de las causas que se relaciona con ese tema que estamos viendo, ¿ya? Listo, entonces acuérdense, nada más, carreta vacía, nada H, carreta llena, ¿de qué? De electrones. Ya. Entonces, bueno, acá está la primera fase. Esto lo vamos a hacer un poco más rápido. Acá les dejo algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, acá está mi glucosa, ¿no es cierto? Acaba de entrar a mi célula ¿por dónde? Por una puerta, no, sino llamado, ya sabemos cómo se llaman, digo, los transportadores de glucosa, ¿no es cierto? Los GLUT, GLUT 4, GLUT 1, GLUT 2, ¿no es cierto? GLUT 5 no, porque son superfructosas, ¿no? Pero también es el CGLT1, SGLT1, ¿ya? Bueno, la cosa es que está dentro de la célula. Entonces ahí vamos a pasar por mi primera enzima reguladora, la exoquinasa, ¿no es cierto? Y acá te doy un datito que esta glucosa 6-fosfato, cuando se convierte en glucosa 6-fosfato, es mucho más reactivo y por lo tanto le es difícil a esta molécula salirse de la célula. Entonces es chévere, es como entra la glucosa, la exoquinasa está ahí pendiente de todas las glucosas que están entrando. Ahí mismo le coloca, le pega un parche, un POSIT llamado grupo fosfato en el carbono 6, ¿no es cierto? Y de esa manera ellos ya no pueden salir de las células, ¿no? Lo cual es bueno porque nosotros queremos eso. Ya. Y requiere ATP, ¿no? Listo. ¿Qué más? Nos vamos a esta otra reacción, ¿no es cierto? En donde, bueno, esto ya lo saben, se convierte en un isómero, ¿no? Luego, la fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto? Ahí está su nombre, ella también requiere ATP y lo que va a hacer es agregar un grupo fosfato más, ¿no es cierto? Ahora va a tener dos, uno, dos, justo en el carbono 1 y 6. Después, ¿quién pasa por ahí? ¿No es cierto? La aldolasa o fructosa bifosfato, aldolasa. Ella las divide, ¿ya? ¿Y quién es la que la convierte a una y la otra? Esta, la triosa fosfato isomerasa. ¿Ya? Tiene sentido porque va a trabajar con una triosa, uno, le va a agregar, o bueno, va a trabajar justamente va a tener un trabajo de tipo isómero, ¿no? Porque miren, lo cuentan y va a ser lo mismo, ¿no? ¿Y en qué va a variar en esta zona, ¿no? En el fosfato. Ya. Entonces, recuerden esto, ya la aldolasa y luego la triosa, ¿no? Que interconvierte acá. ¿Quién es la molécula que puede seguir directamente sin hacer ningún paso extra eh, para convertirse en piruvato? La gliceraldehído trifosfato. En cambio, ella tiene que hacer el paso extra de convertirse en su hermana para eh, convertirse en piruvato, ¿no? Listo. Ya, llegamos acá por 2. ¿Por qué? Porque esto recuerden que esta vía se va a multiplicar justamente por 2, ¿no es cierto? Uno por y otro por el otro, ¿ya? ¿Qué más? Ya, entonces la primera reacción, ¿no es cierto? A través de esta oxidorreductasa es justamente transportar electrones, ¿no es cierto?
Ahí sale el NADH, ya recuerden. Y mira, ganamos NADH. Siguiente, acá con esta enzima, bueno, pues simplemente continuamos, ya no es tan importante, se convierte en su isómero, y llegamos acá, al PEP. Recuerden el PEP, porque esto lo vamos a ver la siguiente semana y luego lo vamos a ver en integración metabólica, esa sigla, PEP, ¿ya? Del inglés de fosfoenolpiruvato. Fosfonolpiruvato, ¿no es cierto? Sería tu molécula antes de que se convierta en tu producto final, que sería el piruvato. ¿Qué enzima trabaja ahí? La piruvatoquinasa. Y ella también requiere ATP, ¿no es cierto? No, acá digo al revés. Lo siento, acá se gana ATP, lo mismo que acá en esta otra reacción, ya se gana ATP. Y bueno, pues eso, ¿no? Algo más iba a decir acá. Ya este PEP, allá, justamente eso, ¿no? Es muy inestable y se va a convertir rápidamente en este piruvato, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos en nuestra segunda fase, tenemos que entran dos triosas y salen dos piruvatos, ¿no es cierto? Los productos de esta segunda fase es 4 ATPs y también dos NADH, pero acá hay uno, es que todo esto se multiplica por 2, ¿no es cierto? Justamente acá te han dado 1, 1, 1 para que lo multipliques por 2, porque así pasa dos veces, ¿ya? Y recuerden esto, porque pueden preguntarte así, ¿no? ¿Es primera fase, cuánto se gana, pues, o segunda fase o en general, ¿ya? Listo, ahora sí, balance energético, lo que les estaba mencionando, ¿no? En condiciones aeróbicas, que es lo que hemos visto ahora, entra una glucosa, entre dos NAD más, entra dos más bien grupo fosfato inorgánico y dos ADP. Y salen, ¿qué cosa? Dos piruvato, dos ATP, ¿no es cierto? Dos hidrógenos, dos agua y tal, ¿no? Ahora, ¿de dónde salieron estos dos, ¿no es cierto? Yo no los vi allá, simplemente no los hemos presentado acá. Para crear ATP no sale de la nada. Tienes que haber dado un ladrillo, ¿no es cierto? Para que se convierta en un ladrillo más bonito llamado ATP. Entonces tienes que haber dado un ADP y también por ahí un fósforo inorgánico, ¿no es cierto? Para que todo esto se dé. Y de la misma manera acá, ¿ya? Esto. Me falta en condiciones anaeróbicas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay oxígeno, sin oxígeno en las células, entonces esta glucosa va a hacer que se convierta primero en piruvato y luego en lactato. ¿Y qué es la glucólisis? Esto, este primer pedazo, ¿no? Pero igual siempre cuando se habla de glucólisis te explican ello, ¿no? Esto que te estoy mencionando. No, glucólisis es acá, pero cuando hay falta de oxígeno, este piruvato, ¿a dónde va a virar? Hacia el lactato. Y esto es importante porque luego, cuando estudian, por ejemplo, en fisiopatología ACV, no, sino SB, enfermedad cerebrovascular, no es accidente, es una enfermedad, se puede prevenir. En este caso, cuando estudian ello, ustedes ya van a saber, por eso es que se produce tanto ácido láctico cuando hay una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico en el cerebro, ¿no? Igual lo van a leer, pero también es mejor, ¿no? Tener las cosas claras ahora, ¿no? Que complicarse ahí y volver a bioquímica cuando ya estás con otras cosas, ¿no? Entonces eso, ya lo conocen. Ya lactato se da en condiciones anaeróbicas, ¿no? Y dicho sea ese paso, ¿no? A nivel isquémico, ¿no es cierto? A nivel cerebral, cuando hay estos procesos, este lactato va a ser muy dañino, muy tóxico, ¿no? Entonces hay que prestar atención también a esto. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y bueno, pues esta reacción, ¿no es cierto? Todo ello es- va a generar energía, sí, pero poquita, ¿ya? Genera más energía cuando la glucosa cambia a piruvato y este continúa hasta llegar a la respiración celular y ganar bastante ATP, ¿ya? Este es como que el objetivo, ¿ya? Entonces ya saben. Ahora, aparte del balance energético, que ya saben que depende de las vías aeróbicas y anaeróbicas, tenemos también el NADH. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con este NADH? ¿No se queda ahí? ¿A dónde voy? Ya les había dicho que tienen que ir a la mitocondria. ¿Y cómo llegan a la mitocondria? A través de lanzaderas. ¿Qué son las lanzaderas? Son túneles que me van a llevar mi NADH y lo van a hacer pasar hacia la mitocondria. No, ¿ya? No son túneles, no son GLUT4, no son transportadores proteínas por donde se ingresa, no, sino acá les escribo, ¿no es cierto? ¿Qué son las lanzaderas? Son reacciones, un conjunto de reacciones que van a participar para poder hacer que ingrese estos, no los transportadores de electrones, sino su carga, qué es lo que están trayendo, cuál es su mensaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el regalo que van a llevar los electrones, ¿ya? Entonces van a hacer pasar esos electrones, ¿no es cierto?, a través de todas estas reacciones. ¿Ya? ¿De dónde? Desde la mitocondria, digo al revés, desde el citosol hacia el interior de la mitocondria, hacia el mitosol, ¿ya? Y bueno,
Acá tenemos estas dos lanzaderas que quiero que se acuerden, ¿ya? Uno es la lanzadera de glicerol fosfato y otra es la lanzadera de malato espartato, ¿ya? Si se dan cuenta, si utilizas una lanzadera u otra, tiene repercusiones porque, miren acá, una diferencia que ves hacia el ojo es que se presenta un 2 NADH y al final, ¿quién te recibe esos electrones? Un 2 FADH2. Y acá, ¿quién recibe el amalato espartato? Nada H, ¿ya? Entonces, esto acuérdense. El amalato espartato es de nada H a nada H. El glicerol es de nada H a FADH2. ¿Qué más? La energía, ¿ya? Eso lo vamos a ver en respiración celular, o sea, respiración celular no. La última parte, ya, la fosforilación oxidativa, el último paso de la respiración celular y ahí es donde vamos a encontrar que cuando tú das, digo, FADH2, ¿no es cierto?, a la cadena de transporte de electrones, vas a obtener poca cantidad de ATP, mientras que cuando das el NADH vas a encontrar más cantidad de ATP, ¿ya? Incluso esto sí se lo podré mostrar ahora, ¿ya? Para que lo tengan desde ya. Descartar, descartar. Oye, a ver, vamos a dejar de compartir un ratito, creo que está por acá. Ajá, ya. Ya, acá está. Entonces, voy a quedar más que todo con esta. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no? En este caso, miren cómo el NAD y el FADH2, que son transportadores de electrones, que están intracelares igual dentro de la mitocondria, ¿ya? Van a brindarle los electrones a quién, a estas proteínas de la cadena transportadora de electrones. Le dan sus electrones y miren cómo es que van a afectar de diferente manera a estas proteínas, ¿no es cierto? Y simplemente les quiero mencionar esto, que cuando el NADH2, ¿no es cierto?, choca con la primera proteína, que es el complejo 1, este electrón va a pasar por un complejo, por dos complejos y por tres complejos. Mientras que cuando el FADH2 va a pasar, va a dar sus electrones, va a chocar con ese complejo, pero no lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque no es transmembrana, ¿ya? Con este sí, con este también, ¿no? Y cada uno te va a dar diferente cantidad de hidrogeniones. Y a más hidrogeniones que tú logres poner adentro, ¿no es cierto?, en el espacio intermembrana, más energía te va a dar luego en forma de ATP, ¿ya? Y eso numéricamente está aquí, ¿ya? Ajá, acá está. Por cada hidrógeno, por cada 4 hidrógenos que tú hagas pasar, ¿no es cierto?, vas a obtener un ATP. Y el NADH, ¿no es cierto?, afecta a quién? Acá, al complejo 1, ¿ya? El complejo 3 y el complejo 4. Por lo tanto, mira cuántos hidrogeniones están pasando. Acá 4, en el otro lado 4 y acá en el otro lado 2. 4 más 4 más 2 te da 10 hidrogeniones, ¿no? Por lo tanto, su equivalencia en ATPs te da 2,5 ATPs y eso es igual a, bueno, no igual, aproximado a 3. El FADH2, al contrario, por eso le decía que no valía este complejo 2 porque no es transmembrana, ¿no? Por lo tanto, no va a hacer pasar ningún hidrogenio. Eh, el FADH2 que va a chocar con va a, este, va a hacer que sus electrones viajen por este complejo, el 3 y el 4, ¿no? Por lo tanto, solo va a brindar 4 más 2, o sea, 6 hidrogeniones. Ahí está, 6 hidrogeniones. Y eso se va a traducir como, haciendo regla de 3 simple con esto, 1,5 ATPs. Y eso es aproximadamente 2. Por lo tanto, ¿quién te brinda más energía, ¿no es cierto? Cuando tú le entregas, tú siendo NADH, le entregas tus electrones a un NADH, ¿no? Eso es lo que nos conviene más, ¿ya? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Ahora sí volvemos, ya. Entonces ya tenemos eso, listo, ¿no? ¿Quién te da más cantidad de energía? El que le entregas al NADH, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué se refiere? Eso se va a dar por la lanzadera malato-espartato. Entonces, acuérdense, malato-espartato es la que te da más energía. Y la lanzadera glicerol-fosfato, no tanto, ¿no? Pero igual, no importa. Ya, acá están. Láser de nuevo. Ya. Entonces, acá tenemos mi citosol y luego tenemos la parte de las membranas, ¿no es cierto? La primera membrana mitocondrial externa, la interna.
Ya, entonces llega tu nada H, ¿no es cierto? Que vino del ciclo Krebs, no, de la glucólisis, ¿no es cierto? Con sus electrones y ahora quiere donarlos, quiere que llegue hacia donde deben estar, que es la mitocondria, en la parte interna. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que pasar por estas lanzaderas y iniciemos con esta lanzadera glicerol fosfato. Se va a encontrar con la dihidroxiacetona fosfato, se encuentra con ella y se convierte en ¿qué cosa? En glicerol 3-fosfato. Ya, primero. Ahora, acá también un jueguito de búsqueda. ¿Dónde están los electrones? Yo les había comentado que el NADH es una carreta llena de electrones. Ya. Este tiene electrones. Siguiendo el juego de esta reacción que vemos por aquí, ¿no es cierto? Este no tiene electrones. Y este yo les había dicho que tampoco tiene electrones, ¿no es cierto? El nada más, esta es carreta vacía. Por lo tanto, ¿dónde están los electrones ahora? Aquí. Entonces, este no tiene electrones, ahora tiene electrones y se convirtió en glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Bueno, sin asa, porque ese es el sustrato, ¿no? ¿Quién lo hizo posible? La asa, o sea, la enzima que tiene una asa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Ya. Ahora sí, ¿dónde están los electrones? Primero acá y luego aquí. Ya, sigue aquí. Ahora, ella sí va a poder pasar a la membrana mitocondrial externa. La pasa, la cruza y luego, ¿dónde siguen los electrones? Por aquí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, recuerden que este no tenía electrones y por lo tanto, si primero tenía y luego ya no tiene electrones, ¿dónde están los electrones? Acá no puede ser, sino aquí, ¿ya? Entonces se los pasó y se los dio acá, esta molécula, el FADH2. Entonces el FADH2 ya está cargado con electrones y listo para irse hacia donde, a la membrana interna de la mitocondria, específicamente a donde están las proteínas de la cadena transportadora de electrones y hacer fosforilación oxidativa, ¿ya? ¿Quién hace esta otra, esta reacción? La misma enzima, solo que de la mitocondria, ¿ya? Una es citosólica y otra es mitocondrial, ¿ya? Glicerol, 3-fosfato deshidrogenasa. Y listo, DHAP, ¿no es cierto? Dihidroxiacetona fosfato, ¿no es cierto? Puede salir solita y continúa este ciclo, llamado la cedera glicerol fosfato. Objetivo, hacer que los electrones pasen de afuera hacia adentro, desde el citosol hacia el interior del al mitosol, ¿ya? De citosol a mitosol. Ya, la lanzadera monotopartato está por aquí. Y mira, acá es un poquito más largo, pero igual, ¿no? Acá está. ¿Qué es AOA? Creo que es la primera vez que se lo menciono. Me parece que sí, ya. AOA, para que lo conozcan, es no un grupo de que, sino oxalacetato, ¿ya? Aquí está. El oxalacetato lo vamos a usar abrevia normalmente como AOA, ¿ya? En mayúsculas. Ahora, ¿quién tiene mis electrones? Este, obviamente, ¿no? Mi NADH es una carreta llena de electrones. Luego se convierte en NAD+, que ya no tiene electrones. Por lo tanto, ¿a quién les dejó los electrones? Al malato. No tenía, ahora sí tiene electrones, malato. El malato puede atravesar ambas membranas y ¿qué es lo que va a hacer luego? Se va a convertir, ¿no es cierto?, en oxalacetato. Ya. Después de este oxalacetato, ¿cómo se convirtió? Recuerden que este no tenía electrones porque por ahí había una carreta vacía llamada NAD+, y se convirtió en NADH, carreta llena de electrones, ¿no es cierto? Y este, igualito que el FADH2, se va a dirigir en la cadena transportadora de electrones. Ahora, este oxalacetato, ¿no es cierto?, va a pasar por una transaminación. Ya, bueno, esto tiene que ver con algo que vamos a ver en proteínas, ya, o sea, postparcial. Este, y ahí vemos, ¿no es cierto? Este oxalacetato tiene que juntarse con, ¿qué significa esto? Eso también es importante que lo sepan y no se los escribí. Ya, lo voy a escribir ahorita. Se llama, no voy a escribir el alfa, ya, lo voy a buscar después, el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Alfa-cetoglutarato, ¿ya? Eso es lo que significa. Entonces, viene el glutamato, digo, hay que ver bien las flechitas. Viene el glutamato con el oxalacetato, ¿no? Cada uno se convierte en una distinta cosa. El oxalacetato se convierte en aspartato y el glutamato en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato puede salir normal, el glutamato acaba de entrar y este aspartato sale, ¿no es cierto? Puede salir normal. Y junto con este alfa-cetoglutarato que también salió, se va a convertir en glutamato de nuevo, que vuelve a entrar y este aspartato se convierte de nuevo en oxalacetato. Ya, eso es una transaminación. Entonces ahí ya lo tiene, ¿ya? Recuerde, ¿quién te daba más energía? ¿No es cierto? Cuando es de NAD a NAD. ¿Por cuál enzima, por cuál lanzadera digo? Maldato espartato, ¿ya? ¿Y qué es una lanzadera? Es un conjunto de reacciones que te ayuda a hacer que pasen los electrones de un transportador de electrones citosólico a uno
mitosólico, ¿no? Del mitosol. Ya. Listo. Entonces ya vamos a ir tronando nuestra primera parte, ¿ya? Luego acá tenemos nuestra glucólisis, ¿no? En este caso, lo que tenemos son las variantes, ¿ya? Por eso que acá hemos puesto solo como que rayitas descontinuadas, porque bueno, pues no vamos a escribir toda la reacción, solo lo más importante, lo que está cambiando. Entonces, otra vez el láser, ahí está. Entonces obtenemos esto, ¿no es cierto? Que en mi tejido adiposo no solo se va a preocupar de que la glucólisis termine de glucosa piruvato, sino que lo que le va a importar es que esta dihidroxicetona fosfato se pueda convertir en triglicéridos, porque al final es para eso lo que sirve el tejido adiposo. Está preocupado también en la reserva energética de grasas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace, ¿no es cierto? Dihidroxicetona fosfato cambia de dirección, no solo tiene este trabajo en los carbohidratos, sino también tiene un deber con las grasas y puede también sintetizar, ¿no es cierto?, triglicéridos. Ya. Eso es uno, listo, ya saben para qué. ¿Qué más? Ya, tejido muscular. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, con respecto al tejido muscular, ¿no es cierto? Sí tiene mitocondrias, ¿no es cierto? Nuestras fibras musculares. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué a veces no prefiere ir con el ciclo de Krebs? ¿No es cierto? Porque uno, ¿no es cierto? Puede ser muy costoso, se puede demorar mucho ya en darte algo de energía, ¿no? Sobre todo no en un estado de reposo, sino en un estado donde estás normalmente haciendo así ejercicio, actividad física, ¿no? En esos momentos, ¿no? Es cuando ¿cómo se llama esto? El oxígeno para ese tejido, es decir, el tejido muscular se agota, ¿ya? Más o menos tienes unos momentos o entran como un estado de anaerobia, ¿ya? No hay tanto oxígeno para toda esa cantidad de músculos porque estás gastando demasiado, ¿ya? No es lo normal que esas fibras musculares estén trabajando tanto, ¿no? Para nosotros sí normal es ejercicio saludable, bla, bla, pero la célula se estresa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues eh, dato extra, esto de todas maneras vamos a hablar más de ello en integración metabólica, pero ahorita a lo que quiero referirme es esto, que se va a generar lactato. ¿Por qué lactato? ¿No? Porque de esta manera vamos a obtener, de formar de piruvato a lactato, vamos a poder obtener el NAD+. A mí me importa el lactato, al músculo le importa formar lactato, no, no lo quiere, la verdad. Ya incluso lo va a botar a la sangre. Lo que le importa es tener NAD+. ¿Por qué quiere NAD+? ¿No es cierto? ¿Qué hace el NAD+? Ah, bueno, digamos por arriba, estaba por acá el NAD+, ¿no es cierto? Bueno, acá también debe estar, pero sobre todo aquí, acá. Esto es una parte de la glucólisis, ¿no es cierto? Y en esta parte es necesario que entre NAD más para, o sea, un NAD así sin electrones, para que se pueda obtener NADH. ¿Qué es lo que pasa si no hay NAD más? Lo mismo, no puedes, se bloquea toda esta vía, entonces tiene que haber NAD más. Y sobre todo, el músculo quiere hacer bastante NAD más para que esta glucólisis se pueda repetir, 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 ¿ya? Esa es la importancia, ¿ya? De ir en este camino, a seguir esta vía, ¿ya? Ya, y bueno, y dato curioso, ¿no es cierto? Cuando la gente, ¿no es cierto?, hace mucho, mucho ejercicio o se va a lugares, no sé, de altura, ¿no? Y también camino, corre, ¿no? Y le duele demasiado esos músculos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un exceso de ácido láctico, ¿ya? Y ya saben por qué. Porque hay demasiada cantidad de ácido láctico en esas personas, ¿no? Hablando específicamente de sus músculos, ¿no? No es que el lactato siempre signifique isquemia, SB, no, no, acá ven que hay otra manera de obtener excesivas cantidades de lactato, ¿no? Y bueno, ya está, entonces esto se va a la sangre y ya. ¿Qué más? Listo, entonces ahora tenemos el cerebro. Ya, el cerebro, acá, ¿por qué lo ponen en variantes de la glucólisis? Para que se den cuenta que acá no varía nada. Ya nuestro cerebro necesita que se aplique sí o sí bien la glucólisis y toda la respiración celular. Ya, eso también importante para ustedes porque nuestro cerebro ya lo vamos a ver en integración metabólica cuando estemos en ayuno prolongado, en ayuno, lo que sea, en todas esas fases que vamos a ver después. Es el último órgano, ya que se va a acostumbrar a otros tipos de alimentación que no sean de glucosa, porque ¿por qué necesita dos cosas, glucosa y oxígeno? ¿Ya?
Entonces, si nos pasamos sin comer varias horas, nuestra última comida fue el almuerzo y luego desayunamos o no desayunamos tarde y estamos mucho tiempo sin comer horas y horas, nuestro organismo sigue pensando en cómo sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces va a iniciar procesos de degradación del glucógeno primero y cuando se acaben esas reservas, porque no se acaben días, se acaben horas, va a iniciar el proceso de gluconeogénesis y de dónde va a sacar, ¿no es cierto?, del músculo, hablando de las proteínas y de las grasas, ¿no es cierto?, hablando de nuestras reservas, ¿no? De grasa, ¿no? Y eso lo va a transformar en glucosa, en cuerpos cetónicos, ¿no? Y bueno, pues al final, eso va a tener, va a ser la alimentación, ¿no? De todos los órganos, ¿no? Pero al último, el que último se va a adaptar a ellos es el cerebro, ¿no? Porque le tenemos que dar buena alimentación, glucosa y oxígeno, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Con la cantidad de tiempo que nos pasamos sin comer, ¿ya? Entonces, para retomar ello, ¿ya? Hablando bioquímicamente. ¿Ya? Entonces recuerden, el cerebro hay que tratarlo bien. Siguiente, eritrocito, ¿no? Tenemos a nuestra glucosa, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá sigue, ¿no? Piruvato, todo esto es una glucólisis, ¿no es cierto? Todo bonito, todo chévere, pero hay dos cosas que comentar acá con nuestro glóbulo rojo. Esto, que este 1,3 fosfogliceralato puede virar a 2,3 fosfogliceralato y eso va a ser importante ¿para qué? Para el intercambio gaseoso, ¿ya? Punto. Ya, eso es un dato extra. Otro es que mi glóbulo rojo no tiene mitocondria, ¿ya? Para mí me parece súper importante esto, ¿no? El otro es más para recordar. El glóbulo rojo no hay mitocondria y por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacer? Si no hay mitocondria no vas a hacer respiración celular, por lo tanto no vas a poder obtener grandes cantidades de ATP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, repetir lo que tenemos, ¿no es cierto? O sea, repetir mi glucólisis, repetir, repetir. Y también, ¿cómo lo va a hacer? Generando lactato. ¿Al eritrocito le importa el lactato? No, también lo va a botar a la sangre. Lo que le interesa es generar NAD+, para con este NAD+, recargar, ¿no es cierto? Y seguir con el juego, ¿no? No sé, al menos yo lo entiendo como si fuera uno de esos juegos del Coney Park o algo así, ¿no? Donde por jugar, por así decirlo, te dan como que unos tickets extra y alguno de ellos los puedes usar también acá para seguir, algo así, no sé. No, ahí es diferente, ahí tienes que pagar, obviamente. Ya, sigamos. El hígado, ¿no? Acá también, el hígado que es el órgano más importante de el control de la glucemia, ¿no es cierto? Glucemia es glucosa en sangre, ¿no? Entonces, cuando estamos en ayuno, etcétera, o acabas de comer, el hígado está pensando en qué cosas se tienen que hacer en cada momento, ¿no? Para nuestra supervivencia, de nosotros, de cada una de nuestras células y obviamente priorizando a nuestros órganos blancos, ¿no? A los órganos más importantes. Entonces, acá tenemos nuestra glucosa. Esta glucosa va a pasar por la hidroxiacetonofosfato, ¿no es cierto? Lo va a convertir en síntesis de triglicéridos porque también puede pasar ello, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con ello, ¿no es cierto? Hígado graso también. ¿Ya? Y luego tenemos, aunque tampoco no hay que mirar tan mal a las grasas, ya vamos a ver en nuestra clase de lípidos, que es, necesitamos también grasas. Y si no consumimos ninguna grasa, ¿qué es lo que va a pasar? Curiosamente, en nuestro organismo se van a crear métodos para crear grasa, ¿no? Porque es necesario, ¿ya? Entonces, es interesante, eso ya lo vamos a ver en lípidos. Bueno, entonces, ya saben, una de las funciones también está acá. Otro, el hígado, como es el laboratorio central de nuestro organismo, ¿no? Le va a llegar toda la sangre, ¿no es cierto? Viene por la vena porta, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a llegar lactato. ¿Quiénes botaban lactato? Eritrocito y tejido muscular. ¿Por qué? Por las razones antes descritas, ¿no es cierto? El otro necesita apresurar la cantidad de energía que tiene, ¿no? Porque está en condiciones de ejercicio muscular, ¿no es cierto? Y bueno, pues requiere más rápido hacer tu glucólisis para obtener más rápida energía y el otro no tiene de otra, ¿no? El eritrocito no tiene mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el lactato? Este, lo que va a pasar es que se va a convertir en piruvato, ¿no? Entonces, esa es el poder, por así decirlo, que tiene el hígado, ¿no? A través de que encima la LDH, ¿ya? Acá está la LDH, ¿no? Y lo convierte en piruvato, ¿no? Y de esta manera, esto puede ingresar al ciclo de Krebs, etcétera. Dicho sea ese paso, esto es uno de los pasitos que se hace en la gluconeogénesis, ¿ya? Eso es la siguiente clase, ¿ya? Pero igual acá está. Ujú, ya está. Listo. Regulación de la glucólisis, ¿ya? Tenemos acá nuestras enzimas, ¿no es cierto? En este caso la glucólisis, ¿cómo la podemos
regular. Bueno, podemos de repente eh, afectar a los transportadores de glucosa, porque si es que no hay transportador de glucosa, nada entra y bueno, pues ya fue, ¿no es cierto? Se bloquean estos canales. O de repente podemos hacer que hayan más transportadores de glucosa, ¿no? Es una forma también de regularlo, ¿no? Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar en las enzimas, ¿no es cierto? Entonces, afectando a las enzimas, podemos afectar toda esta vía, ¿no? ¿Y cuáles son las enzimas reguladoras? Exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato ¿no? Entonces vamos a ver ello, ¿no? Ellas son importantes porque nos van a catalizar reacciones de tipo irreversibles, ¿no es cierto? La actividad va a ser, ellas más bien van a ser enzimas alostéricas, por lo tanto van a llegar a ellas mensajeros llamados moduladores alostéricos positivos, negativos, o sea, activadores e inhibidores, ¿no? Y ahí tienen algunos, ¿no? Obviamente eso lo vamos a ver más adelante, ahorita, cada uno. Y bueno, pues van a ser enzimas alostéricas con sus efectores, ¿no? Positivos, negativos. Listo. Entonces, empezamos. Acá tenemos nuestra exoquinasa, que básicamente ya sabemos lo que hace, la primera enzima de la glucólisis, pasa de la glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que hacía? Fosforilaba la glucosa, ¿no es cierto? En el carbono 6, y de ahí, ¿qué es lo que tenías? ¿No es cierto? Que usaba como coenzima el ATP porque es necesario, ¿no es cierto? Para esta enzima. Hay cuatro isoenzimas, ya conocemos que son isoenzimas, ¿no es cierto? Recordando, isoenzimas son todas las enzimas que tengan diferente todo, pero que hagan la misma reacción, ¿no? En este caso van a fosforilar, todas se llaman fosforilar. ¿Quién es? La exoquinasa 1, 2, 3 y 4, también llamamos A, B, C, D. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que las tres primeras se van a encontrar en todos los tejidos, ¿no es cierto? Mientras que la cuarta, también llamado glucoquinasa, ahora sí, por eso les decía la declaración, exoquinasa 4 o tienen otro nombre, ¿no es cierto? La glucoquinasa, ellos se van a encontrar solo en el hígado y en las células beta pancreáticas y solo van a fosforilar glucosa. ¿Por qué? Porque las otras tres van a fosforilar aldehido glucosa, fructosa, manosa y glucosamina, ¿ya? A ver, un ratito. Ujú. Ya, entonces, entonces acá tenemos, por ejemplo, algunas de las cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, nuestra glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Cambia a lo que vendría a ser la exoquinasa 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3. ¿Qué significa esto? Significa que esta glucosa 6-fosfato va a inhibir a esta enzima, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque al final, ¿qué es lo que significa? Significa que nosotros vamos a tener un mecanismo de retroalimentación. Mientras más producto haya generado, este mismo producto se va a poner a las pilas y se va a decir, oye, encima, ¿no? Que me has creado, ya no me crees tanto porque yo ya existo, ¿no? Entonces, de esa manera está habiendo una retroalimentación negativa. ¿Qué más? La insulina, ¿no es cierto? Esa insulina va a potenciar la acción de la exoquinasa 4, ¿ya? Esto acuérdense. ¿Y dónde estaba la exoquinasa 4? En el hígado, ¿no? También de células beta pancreáticas. Y por acá también tenemos que se va a usar, si es que se usa más bien poco glucosa de fosfato, entonces esto va a aumentar la concentración y captación de glucosa, ¿no? Este, porque justamente no se está usando poco, ¿ya? Y bueno, acá tienen un dato extra, ¿no? Que esto, esta parte de cita lo saqué de ambos, ¿no? Y ahí es donde tienen, ¿no? Aquella enzima, ¿no es cierto?, que las va a inhibir, ¿no? La glucosa, a la exoquinasa 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Las va a inhibir esta glucosa 6-fosfato y la que la va a inhibir acá vendrá a ser la fructosa 6-fosfato. Ya. La fosfofructoquinasa, ¿no es cierto? Uno va a ser la más importante, ya va a ser la limitante de la velocidad, la limitante de la glucólisis, ¿no es cierto? Y lo que quiero que se queden es que va a catalizar una reacción irreversible, ¿no? En este caso, tenemos que ella va a ser importante para la gluconeogénesis en el ayuno, ya la vamos a ver también presente en las siguientes diapositivas, o sea, de la siguiente semana. Y acá está lo que hace, ¿no? De fructosa fosfato a 1,6 fosfato, ¿no? Otra es la enzima, la fructosa 1,6 fosfatasa que hace la reacción contraria, ¿ya? Es otra. Importante también es otra reacción. No es lo mismo A hacia B que B hacia A, ¿ya? Luego, tenemos efectores positivos y negativos, ¿no es cierto? Dentro de los positivos tenemos a la fructosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Que está por acá. Fructosa 1,6-fosfato. ¿Y esto cómo se entiende? Bueno, estamos por acá, ¿no? La fructosa 1,6-fosfato va a decir, oye, me estoy acumulando, por favor, trabaja, ¿no es cierto? Encima, y conviérteme en una fructosa 1,6-fosfato, ¿ya?
el producto en este caso también habla y le dice, oye, soy tu producto y en este caso no es como lo normal, lo normal o lo general, por así decirlo, no es una ley, pero los productos normalmente tratan de inhibir a su enzima que la generan y los sustratos tratan de apoyar, aumentar, estimular, promover que pase, que suceda la reacción, ¿no? De activar esta enzima, ¿no? En este caso, el producto, en vez de inhibirla, está favoreciendo, ¿no es cierto? Y bueno, pues la está activando y bueno, pues esa es la excepción, ¿no? Una de las excepciones. Luego tenemos a la fructosa 2,6-fosfato, ¿no? Que está por acá. Eh, y bueno, pues ella, ¿no es cierto? Va a ser aquella que pueda activarla ya. No, no está acá, lo siento. Está por aquí, 2,6, ¿no es cierto? Acá está. Ella, ahora sí. El otro simplemente un enunciado. Eso significa que mientras que este 2,6 fosfato va a activar esta enzima, va a inhibir a la otra. ¿Ya? Aquí está. Y bueno, también tiene sus inhibidores, ¿no es cierto? La FFK1. ¿Quién es? El citrato, ¿no es cierto? El AMP cíclico y el ATP. ¿Por qué? Bueno, si nos vamos, no sé, a ver en cuál. Ya, nos vamos hacia arriba. Mm, ya, por acá. ¿En dónde estamos? ¿No es cierto? Estamos aún en la glucólisis, ¿no es cierto? En la FFK1. Ya, estamos por acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está sucediendo la glucólisis, ¿no es cierto? Está convertido en el piruvato pasa por aquí, por allá, y ¿en dónde se está produciendo ATP? En el paso final, ¿no es cierto? Por acá también, ¿no? Y también por acá, ¿no es cierto? En la misma glucólisis, antes de la fosfofructoquinasa 1. Entonces, ¿qué significa? A más ATP te está diciendo, oye, enzima FFK1, gracias por ayudarnos, ¿cierto? Ya puedes descansar, tómate un descanso porque ya existimos, ¿no es cierto? Somos los ATPs y estamos presentes. Antes no, ahora sí. Luego, el ácido cítrico, ¿no es cierto? ¿De dónde? Acá, del ácido, ciclo del ácido cítrico, ¿no? O tricarboxílico, su ciclo de Krebs. Y bueno, básicamente también le va a decir, oye, FFK1, deja de trabajar tanto porque ya me estoy formando también, ¿no? Ya. Y sirve como retroalimentación negativa, ¿no? Y el AMP cíclico también, ¿ya? Bueno, por los procesos que no están exactamente aquí, ¿no? Sino están por ahí, ¿ya? Entonces, eso. Ya. Luego, lo que tenemos, ¿no es cierto? Vendría a ser esas características, ¿no? De acá, aquí, ya. Entonces ya conocemos eso, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser esta otra, ¿no? La fructosa, uy, ya ahora sí. La fructosa 2,6 fosfato, ¿no? Como se dan cuenta, acá tenemos a la FFK1 arriba y acá la FFK2. Ya no es que una esté haciendo la acción inversa de la otra, no. ¿Quién hace la acción inversa de la FFK1? Esta, ¿no? La fructosa 1,6 bifosfato, ¿no es cierto? Bifosfatasa. Ya, entonces ahí les escribo incluso dónde está, ¿no? Esta es la vía de la glucólisis, ¿no es cierto? Sigue así, desde izquierda a derecha, ¿no? Pero por ahí se desvía hacia este lado, ¿no? Y va a pasar justamente a esta otra molécula, la fructosa 2,6-fosfato, ¿no? Ella, ¿no es cierto?, la va a convertir en fructosa en fructosa 6-fosfato, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Simplemente eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? ¿Y dónde habíamos visto a esta fructosa 2,6-fosfato? Acá, ¿no? Uy, acá está, ya. Ella va a inhibir, ¿no es cierto?, a esta otra enzima, ¿no es cierto? Entonces ya saben de dónde viene. Esta, la pirobatoquinasa. Esta es nuestra última enzima reguladora, ¿no es cierto? Y ya saben en dónde se encuentra, ¿no es cierto? Básicamente en la última reacción de la
glucólisis, ¿no es cierto? ¿Qué más? Obtenemos que estos vendrían a ser este, los activadores, ¿no? En este caso, la fosfenolpiruvato, que quién era, es el sustrato de la reacción, y el producto, más bien el piruvato, vendría a ser la que la inhibe, ¿no? Esto es como que lo normal. El sustrato va a activar y le va a decir, oye, estoy acá, trabaja, conviérteme en piruvato, y el piruvato, oye, ya existo, soy el producto, y bueno, pues deja de producirme, ¿no? Eso y le inhibe, ¿no? Acá tenemos los otros, ¿no es cierto? El ATP, por las mismas razones que ya les había mencionado antes, la alanina, ¿por qué? Porque la alanina también está relacionada con unas vías posteriores, ¿no? Este, donde por procesos de gluconeogénesis, ¿no es cierto? Va a estar por ahí también intercambiándose con los carbohidratos. Y acá el fosfonilpiruvato ya me lo mencioné y la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿no? Ya tenemos la activadora de esta, ¿ya? Y bueno, acá los niveles van a aumentar cuando se ingieran bastantes carbohidratos, ¿no? En el caso de que, no sé qué pasó, ya, ahora sí. En el caso de que estés consumiendo bastantes carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? La glucólisis va a ir hacia mayor o hacia menor, hacia mayor, ¿no es cierto? Va a estar trabajando bastante, ¿no? Al revés, mientras si es que no estás comiendo nada, ¿no es cierto? Estás en ayunas, entonces la glucólisis no va a trabajar y por lo tanto la enzima piruvato va a trabajar o no, no va a trabajar, ¿no? Y así se responden algunas de las preguntitas que les van a venir a ustedes, ¿no? Ya, bueno, pues esto es el resumen que yo siempre les dejo, ¿no? Para poder leer más, ¿no? Ahondar en algunas otras cosas, algunos otros datitos, ese cuadros de ambos, ¿no? Y esta vendría a ser la relación, ¿no? Con respecto a las enzimas, ¿no? Pero eso lo quiero hacer después de nuestro break, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hacer nuestro break. ¿Cuál es la enzima limitante de la glucólisis? La limitante. ¿Alguien, chicos? ¿Se acuerdan? La limitante, la más importante. ¿Ya? Y si no se acuerdan esta pregunta. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras de la vía glicolítica? Voy a averiguar el chat por acá. Ah, está por acá. Yay, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, exacto, ¿no es cierto? Es la FFK1. Ya, ahora está bien. Esa es la enzima limitante de la glicólisis. Ahora esta. ¿Quiénes son las enzimas reguladoras de la vía glicolítica? Una es esta, la que ya mencionó, ¿no? La FFK1. Quedan dos. ¿Se acuerdan cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Era la exoquinasa, ¿ya? Exoquinasa y la pirobatoquinasa. ¿Ya eso dónde lo tienen? Acá están las grandes. Exoquinasa, fosforotoquinasa 1 y esta no, la pirobatoquinasa, ¿ya? Siempre las tres, ya no se olviden, ¿ya? Listo. ¿Por qué digo esas cosas? No, no es tanto por, ay, pregunta de examen, no, que también, sino más que todo porque de esta manera ustedes van a poder razonar y darse cuenta cuáles son los enzimas más importantes y por lo tanto cuáles son los sustratos de los que debo estar al tanto para ver si es que afecta de manera positiva o negativa a estas enzimas, ¿no? Por ejemplo, si alguien inhibe a yo qué sé, mi enzima, la aldolasa, ¿no? Sí, puede pasar algo, ¿no? Pero las que más me interesan son la exoquinasa, FFK1 y a la pirobatoquinasa, ¿ya? Ya, me había quedado acá, ¿no? Tenemos esto. Nuestra insulina, que es una hormona, ¿no? Esta hormona va a afectar porque va a inducir y sintetizar, va a estar a favor ya de la glucólisis. Ya eso es con lo que quiero que se queden. Está a favor de la glucólisis, mientras que el glucagón está en contra. ¿Por qué? Hay que verlo así. La insulina, ¿cuándo se va a presentar? ¿Cuándo van a haber niveles elevados de insulina? Eso se va a dar cuando nosotros tengamos niveles
entrantes de alimentos. O sea, acabas de comer, ya acabas de comer y en eso se elevan tus niveles de insulina. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? La insulina va a decir, oigan, entren, ¿no es cierto? ¿Por cuáles? Los GLUT4, ¿no? Entren a, sí, a las células del tejido muscular, tejido adiposo, ¿no? Y en general en otros también, ¿no? Pero esos son los que afectan directamente, ¿no? Ingresa el alimento hacia las células, de la sangre a las células, y ¿qué va a pasar ahí? La glucosa se va a quedar ahí, listo. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? Ya me olvidé la frase de Nemo. ¿Qué vamos a hacer? No me acuerdo. No, no se va a quedar así, ¿no? Van a pasar a hacer la glucólisis, ¿no es cierto? Entonces la insulina va a estar a favor de la glucólisis, va a incrementar la actividad de la glucólisis, porque al final si está entrando, entonces que entre completo, ¿no? Que haga lo que tiene que hacer, ni bien entra la glucosa, glucólisis. Ya. Y por lo tanto, va a inducir, ¿cómo va a estar a favor de ello, no? ¿Cómo participa la insulina? Va a inducir la síntesis de la glucoquinasa. La asa es una enzima, por lo tanto va a generar esta enzima. Ya va a estar a favor de la creación de la glucoquinasa. Uno. Y por lo tanto, si está a favor de ello, va a suceder la glucólisis. Si sucede la glucólisis, si esta enzima trabaja, ¿qué es lo que va a pasar? Que funciona si esta exoquinasa 4 o glucoquinasa fosforilaba la glucosa, ¿no? En el grupo 6 y por lo tanto ya no tienes glucosa, sino tienes glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Acá, fructosa 6-fosfato y la fructosa 2,6-fosfato, ellas van a ser activadores de qué? La fosforotoquinasa 1, mientras que los inhibidores son citrato, ATP y AMP cíclico. ¿Listo? Para la piruvatoquinasa, al revés, ¿no? El fenol fosfonilpiruvato, digo, y la fructosa no como se dice fosfato, van a ser los activadores de esta piruvatoquinasa. Y esto también importante, el glucagón, ¿no? Porque ahí viene una flashcard de las que ahorita vamos a ver. No, el glucagón, ¿qué es lo que me hace? ¿No es cierto? Lo que hace va a ser activar, ¿no es cierto?, al AMP cíclico, ¿no? Y va, por lo tanto, a inhibir a la piruvatoquinasa, ¿no es cierto? Y va a hacer que la fosforotoquinasa 1 se desinhiba, por lo tanto, se va a activar, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos a generar fructosa uno como si fuera ya. Esto de repente no lo van a tener así de simple. Entonces, ¿cómo se los explico? Es de esta manera. El glucagón va a ser lo contrario de la insulina. El glucagón lo que va a buscar es que suban los niveles de glucosa en sangre. La insulina estaba en contra porque ella no quiere que haya bastante glucosa en la sangre, sino quiere llevarlo, hacer que entren hacia las células, ¿cierto? Ya está en contra, ya es hipoglicemiante, ¿no? En cambio, el glucagón es hiperglicemiante, ¿no? De esta manera, el glucagón, ¿por qué es hiperglicemiante? Porque estás en ayuno, porque no hay tanta glucosa en la sangre y por lo tanto hace que el hígado, ¿no es cierto?, haga glucogenólisis, ¿no? Se rompa, se convierta en glucosas y se eleve las glucosas en sangre, ¿no? Para que de esta manera le llegue a todos los tejidos, porque estamos en ayuno. Entonces, ¿el glucagón va a estar a favor o en contra de la glucólisis? Si hablamos justamente en el hígado, ¿no es cierto? Va a estar en contra, porque por una glucosa que tiene, ¿no es cierto? El hígado, que es o sea, el hígado yo sé que tiene los hepatocitos, ¿no es cierto? También tienen que hacer su metabolismo, se tienen que nutrir. Sin embargo, el hígado son los que tienen el poder de regular los niveles de glucosa en sangre y en un estado de alerta, de ayuno, ¿no es cierto? Y él es el único que puede hacer las cosas, ¿no? Para arreglar esa situación. Por lo tanto, va a estar en contra de la glucólisis, ya no lo va a querer. No, lo que va a estar a favor es acerca de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿ya? Pero eso son cosas que vamos a explicar en la siguiente clase, ¿ya? Sin embargo, esto quiero que se acuerden, ¿ya? Glucagón inhibe la glucólisis y la insulina incrementa la glucólisis, ¿ya? Y acá está. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el músculo? ¿No es cierto? Hablamos antes del hígado, ahora este es músculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pongámonos en una situación, por ejemplo, de que estás eh, estudiante de medicina, cerca de parciales, quieres repasar, ¿no? Los últimos temas, quieres ir banqueando, ¿no es cierto? Y quieres darte un premio, por así decirlo, y quieres comprar algo, ¿no? Para repasar a gusto, por así decirlo, ¿no? Algo de comida, ¿no? Entonces, vas a la tienda, pero es de noche, y en eso viene alguien, ¿no? Que parece alguien que te quiere robar, ¿no? Entonces, si es oscuro, no es tarde, entonces
tu sistema simpático se activa, ¿ya? Y ahí entran las catecolaminas, ¿ya? Que van a estar en niveles incrementados porque van a tener varias funciones, ¿no? Por ejemplo, esto ya es fisiología, ¿no? O también física, que ustedes ya lo llevaron también, ¿no? A nivel de la vía aérea, ¿no es cierto? Va a haber broncoconstricción o broncodilatación, dilatación, para que tú puedas correr, huir y poder respirar adecuadamente bien para ello, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, a nivel de la vista, ¿no es cierto? Va a haber un incremento de la agudeza visual en ese momento, ¿no? Si tenías ganas de, por ejemplo, orinar o de defecar, ¿no? Eso se va a inhibir porque no es algo que quieras hacer en ese momento. Esas actividades son rellenadas por el sistema parasimpático, ¿no? Entonces, las catecolaminas que van a hacer a nivel de músculo, lo que va a hacer es que necesitan energía. ¿Para qué? Para correr, ¿no es cierto? Para que se contraiga todas esas fibras musculares, toda la actina, miocina, ¿no es cierto? Para eso necesitas ATP. ¿Y cómo vas a obtener ATP? Por este proceso, ¿no? Las catecolaminas van a hacer que se incrementen los niveles de AMP cíclico. Esto va a hacer que aumente la glucogenólisis, es decir, romper el glucógeno, ¿ya? Es lo que quieres. Lo va a romper y va a formar no glucosas, sino glucosa 6-fosfato. Este glucosa 6-fosfato va a pasar por como este es un músculo y el músculo piensa en sí mismo, no piensa como el hígado en toda la población, en todos los órganos. Él no tiene una enzima capaz de quitarle ese grupo 6-fosfato, por lo tanto se va a quedar como glucosa 6-fosfato, ¿ya? Si tuviera esa enzima como sí lo tiene el hígado, entonces puede enviar glucosa en la sangre, pero no puede, ¿no? Porque piensa en sí, ¿no? Y está bien, porque total, ¿no? Nos tiene que sacar de estos apuros a través de correr, ¿no? Entonces, esta fructosa 6-fosfato, ¿qué es lo que va a pasar? Ya se convirtió en ello, ¿no? A través de otra enzima y esta se va a convertir, o más bien va a activar la fosfofructoquinasa 1. ¿Y qué hacía la fosfofructoquinasa 1? Ustedes se acuerdan que es la limitante de la glucólisis. Por lo tanto, si se activa ella, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber glucólisis, ¿no es cierto? Rápidamente, ¿por qué hacemos glucólisis? Porque el músculo, ¿qué cosa quiere hacer? ¿No es cierto? Obtener energía. Y de acá va a convertir la glucosa en piruvato y de ahí eso en lactato para repetir ese proceso chiquito, ¿no es cierto? Glucólisis, lactato, glucólisis, piruvato, lactato, glucólisis, glucosa, piruvato, lactato. Y finalmente, ¿no es cierto? Obtener bastante energía para hacer que se contraigan, ¿no es cierto? Lactina, miocina, revisan cualquier libro, cualquier videito de contracción muscular, y ahí van a ver ese proceso, ¿no? Van a recordarlo, ahí se necesita ATP. Entonces, ¿de dónde se obtiene ATP? Acá, de esto, ¿no? Entonces, ahí está, ya, esa es la razón. Listo, entonces, en términos rápidos, en músculo, cuando estás en un momento de estrés y reinan las catecolaminas, tu sistema simpático, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una degradación de glucógeno, ¿ya? Aumenta la degradación de glucógeno y se va a activar la fosforotoquinasa 1 para hacer lo que más sabe hacer, ¿no? Mejor sabe hacer, la glucólisis, ¿ya? Entonces ya quédense con esos puntos. Ujú. Y bueno, pues esto es el resumen de la síntesis de todo lo que hemos visto por ahí. Acá le pueden añadir algunas cosas más que le faltan, por así decirlo. No, no están todos los inhibidores, ¿no? Y le escriben con lapicito y listo. Ya. Ujú, Y bueno, pues esto es el resumen de lo que es lactato y piruvato. Rápidamente acá tenemos nuestro tejido muscular, ¿no? Y este va a pasar, ¿no es cierto? De glucosa hacia lactato, va a ir hacia la sangre, ¿no es cierto? Y va a llegar al hígado, ¿no? Recuerden, ¿por qué el tejido muscular producía lactato? ¿Porque le importaba? No. ¿Qué es lo que quería? El NAT, ¿no es cierto? NAT, de NADH a NAT. ¿Por qué? Porque ese NAT te iba a permitir repetir este proceso de glucólisis y glucólisis. Ya. Entonces, este lactato, como no le importa la bota de sangre, este llega hacia el hígado, ¿no es cierto? Un sabio ente de laboratorio que sabe hacer bien con todos estos sustratos que le llegan, ¿no? Y este lactato se convierte en piruvato, ¿no? Y este piruvato luego lo puede convertir en alanina, en acetil-CoA, en oxalacetato por otros procesos. O sea que el hígado puede reciclar ese lactato, ¿no es cierto? Pero tiene que llegar, ¿no? Entonces, ¿qué enzima nos va a ayudar acá? Es lo que quiero que se acuerden, la lactato deshidrogenasa, la LDH, ¿no? Y ya lo estamos repitiendo incluso desde antes, ¿no? Eso básicamente es, ¿no? Y ahí está escrito lo que les acabo de mencionar, ¿no? Ujú. Ya, tan, 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 ¿algo más? No. Ahora sí. El glucagón, alguien por favor, que me pueda responder esto. ¿El glucagón inhibe o estimula la glucólisis? Ya sea así en micrófono o en chat.
Muy bien, ¿no es cierto? Inhibe, ya. Excelente. Inhibe la glucólisis. Mientras que la insulina justamente la activa, ¿no? Dense cuenta que es la insulina, lo que quiere hacer cuando llega la comida, ¿no es cierto? Es dos cosas, ¿no? Imagínense, o bien como si fuera la glucosa comida, o bien como si fuera dinero. Te acaban de pagar el sueldo del mes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con ese sueldo? Bueno, puedes comprar los alimentos, etcétera. Estás haciendo glucólisis, ya estás gastando ese dinero, ¿no es cierto? En cosas para bien, ¿no? Ya. Sin embargo, ¿vas a gastar todo? No, vas a ahorrar, porque cuando ahorras, en quincena, en los 20, cuando aún no te pagan, ahí vas a ahorrar el 40% de tu sueldo. No, vas a ahorrar cuando te paguen, ¿no es cierto? Entonces vas a hacer dos cosas cuando te paguen. Gastar, glucólisis, ¿no es cierto? Así como ahorrar. ¿Cómo lo interpretamos ahorrar? Allá, como la formación de glucógeno, porque de esa manera nosotros guardamos las glucosas, ¿no es cierto? Formando glucógeno. Eso es glucógeno síntesis de glucógeno, eso es la siguiente semana, pero ya saben, eso es lo que hace la insulina, mientras que el glucagón está en modo alerta, ¿no es cierto? Él va a decir, ¿quieres sintetizar, quieres hacer glucólisis ahorita? No, él está a favor más bien de hacer que se cree glucosas, ¿no es cierto? A partir del hígado, ¿no? Se las libera al torrente sanguíneo, ¿no? Y ahí podamos sobrevivir, ¿no? Unas horas hasta que nos alimentemos, ¿no? Entonces, de esa manera. Y el eritrocito puede formar piruvato para que vaya el ciclo de Krebs. ¿Eso es verdadero o falso? El eritrocito. Ajá, muy bien, muchas gracias. De verdad, eso es súper importante que lo tengan así, claro, ¿no es cierto? El eritrocito no puede formar nada de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, puede formar piruvato, sí, pero para que vaya a decir Krebs, no, porque no tiene mitocondria. Muy bien, entonces nos hemos quedado con lo más importante, ¿no? Por eso son estas flashcards. Listo. Ahora, vía de los ácidos hialurónicos, así como la vía de las pentosas, es sencillo ya, por eso lo vamos a mencionar también rápido. La vía de los ácidos uránicos consiste en generar los glucurónidos, la heparina, ácido hialurónico con sulfato, ¿no? Básicamente partimos de acá, o sea, es otro proceso. Recuerden que en la anterior diapositiva de carbohidratos uno habíamos visto destinos de la glucosa. Uno era la glucólisis, de la cual hemos hablado ahorita bastante, y ahora está esta otra vía, ¿no? Y bueno, pues acá pasan varias reacciones, se convierte en glucosa 1-fosfato, UDP-glucosa, UDP-glucuronato y se producen estos productos, ¿no? Lo importante es que, bueno, pues esto ya lo conocemos. Esto va a estar en nuestra matriz extracelular, ¿no es cierto? El heparina nos va a ayudar por ahí por la parte de la coagulación. Sin embargo, los glucurónidos, y eso quiero que se acuerden desde ahorita, los glucurónidos nos van a servir para la desintoxicación hepática. ¿Cómo es eso? Eso lo van a ver bien extendido en farmacología, ¿ya? Este, pero básicamente nos ayuda en desintoxicación hepática porque ¿qué es desintoxicación? Es hacer que un fármaco, los fármacos que has consumido, se vuelvan más solubles y por lo tanto, si se vuelven solubles, lo vas a poder eliminar por la orina, ¿no? La vía biliar, etcétera. ¿Ya? Eso, como les digo, es farmacología. Entonces, esta desintoxicación tiene dos fases, fase uno y fase 2. En una le agregas cosas, ¿ya? Y en otra, al revés. En la fase uno le quitas cosas, ya lo oxidas, etcétera. Mientras que, lo hidroxilas también. Mientras que en la fase 2 le vas a agregar cosas. Le agregas posits, ya de cositas, ¿no? Y eso va a hacer que se vuelva más soluble, ¿ya? Y que puedas eliminar ese fármaco, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Que uno de esos posits que tú le vas a agregar son glucurónidos. ¿Ya? Entonces, en eso consiste. Las vías de los ácidos urónicos nos van a dar glucurónidos y estos nos van a ayudar en la segunda fase de la desintoxicación hepática para que podamos volver más solubles a los fármacos. Listo. ¿No? Y podamos eliminarlos. Ya está. Eso. Luego están las vías de las pentosas, ¿no? Otro detalle importante, ¿no? Porque también es súper largo todo ello, ¿no? Hay que enfocarnos en lo importante. Esta vía va a ser la principal para formar NADPH. Esto no es NADH, no es NAD+, no, es NADP, ¿ya? Con fosfato. Esto no lo habíamos visto antes. Ya. ¿Y dónde está? Por ejemplo, acá, ¿no? Iniciamos con la glucosa, sigue como glucosa ese fosfato, y luego cambia, y mira, termina siendo 6 fosfato, gluconato, alfa lactona, ¿no? Delta lactona, etcétera, ¿no? Y pasan varias reacciones, ¿no? Lo importante es esto, que estamos obteniendo acá, mira, por aquí arriba de verde y por acá también, ¿qué cosa? El NADPH, ¿no? Ahorita vamos a explicar para qué es tan importante.
Y luego también estamos obteniendo, mira esto, ¿no es cierto? Los de rojito, la ribosa, ribulosa, ¿qué son estas? Son pentosas. Y eso es donde lo hemos visto que es importante para los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces la vida de las pentosas nos brinda también ello, ¿ya? Y bueno, acá, recordemos, ¿no es cierto? Son biosintéticos para los ácidos grasos, sí. El NADPH, vamos a ver en lípidos, va a ser importante para la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? NADPH, NADPH, NADPH. Y ese NADPH que se usa para la síntesis de ácidos grasos viene de dos formas que yo voy a comentar a lo largo de todas esas asesorías. Uno es a través de las vías de las pentosas y otro es alerta de eso lo vamos a ver en lípidos. Ya, bueno, es por la enzima málica. Ya, lo vamos a ver después. En lípidos. Pero ya saben, la vía de las pentosas me da qué cosa NADPH. Y este NADPH me va a ser importante para sintetizar, ¿no es cierto? Justamente los ácidos grasos, colesterol, hormonas esteroideas, lípidos. ¿Ya? A la vez, esta vía de las pentosas me va a dar justamente ribosas y esto me va a ayudar a la síntesis de nucleótidos, ¿ya? Estos son datos realmente extras que yo los busqué aparte, ya los voy a dejar ahí para que los puedan leer. Esto también, eso es de ambos, la verdad, estos datitos, ¿ya? Listo. Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes se acuerden de esta vía de las pentosas. Metabolismo de la fructosa, acá sí nos vamos a tener un poquito más, ¿ya? En este caso, la vía de las eh, fructosas, ¿no? Ujú. Ya está. Acá. La vía de la fructosa, ¿no es cierto? La fructosa, que eso es un monosacárido, igual que la glucosa, ¿no es cierto? Ella, ¿de dónde viene? Puede ser de la fruta, ¿no es cierto? Pero también de la gaseosa, de los pasteles, ¿no? Porque ella, ¿dónde está? En la sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Es un disacárido. Está formado por fructosa y glucosa, ¿no? Entonces lo rompes, obtienes ahí fructosa. Entonces, en el azúcar de mesa, ¿no es cierto? El azúcar refinada, ahí está la fructosa. Ya. Ahora, ¿dónde se va a metabolizar? En dos lugares, músculo o hígado. En el hígado tenemos a dos distintas enzimas, ¿ya? En cada uno de estos órganos. La fructoquinasa, no es fosfofructoquinasa uno, es fructoquinasa y la otra es exoquinasa muscular, ¿no? Entonces, esta exoquinasa la va a convertir a la fructosa en ¿qué cosa? Fructosa 6-fosfato. Miren, fructosa 6-fosfato. Y el hígado lo va a transformar en fructosa 1-fosfato. Entonces yo, ¿cómo me acuerdo de este numerito? Porque de verdad, hablando de examen, les viene, ya les viene esto. Puede haber entendido esto, pero tienen que recordar bien algunos números y cosas. Y acá les va un tip. No, el hígado, como les digo, va a ser un órgano súper importante en la parte de los metabolismos, el metabolismo de los glúcidos, lípidos, ¿cierto? Proteínas también. Entonces, como es tan importante, le vamos a dar la medalla de honor, el número uno, ¿ya? Va a ser el primer órgano, ¿no? Ya en el mejor de todos, ¿ya? Entonces, esta fructosa en el hígado se va a transformar en fructosa 1-fosfato, ¿no es cierto? En el hígado, mientras que en el músculo, ¿no es cierto? Se va a transformar en, bueno, pues el músculo también es importante, pero no tanto, entonces no va a ser 1, sino va a ser 6, ¿ya? Fructosa y fosfato. Ahora, con respecto a estos dos otros nombres, ¿no? De las enzimas, si este es el lado del hígado, el hígado es con H, ¿no? Entonces la otra va a ir con H, la exoquinasa. Exoquinasa se va a usar en el músculo y en el hígado se va a usar la otra, ¿no? La fructosa quinasa. Ujú, ya está. Entonces esto lo practican y de ahí ya, listo, la tienen clara. ¿Qué más? Esta fructosa 1-fosfato en el hígado, ¿no es cierto? Puede continuar, ¿no es cierto? Y mira, se convierte en gliceraldehidrofosfato, dihidroxiacetonofosfato, esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Se convierte por acá, acá está, es igualito dihidroxiacetonofosfato, gliceraldehído, igualito acá. ¿Y qué es lo curioso? ¿No? Esto. Más que la sinasa, ¿no? Esto es lo que me interesa. Que el glicerol 3-fosfato, ella se va a meter en el proceso de la glucólisis, ¿ya? Normal, ¿no? Va a pasar por ahí, ¿no es cierto? Eh, Normal, no va a continuar todo este proceso de la glucólisis proviniendo de la fructosa. Lo que es interesante es lo otro, que la glicerol 3-fosfato es diferente que la glicerol 3-fosfato. Ella va a continuar aparte, ¿no es cierto? Se va a ir, ¿no? Y va a generar, ¿qué cosa? Triglicéridos, ¿no? Y otra cosa curiosa, que toda cantidad de excesiva que entre de glucosa, ¿no? Que ya se estén formando mucho, no sé qué, todo ello va a estar regulado. ¿Por qué? Por mi bellísima fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto? Ahí está regulada, pendiente de todo esto, ¿no es cierto? Sin embargo, este, sin embargo, este glicerol 3-fosfato no va a estar regulado.
Eso significa que más fructosa entra, ¿no es cierto? Más triglicéridos vas a tener. Sin embargo, la glucosa, que también va a formar ácidos grasos, ya, ¿sabes qué? Sí, ya carbohidrato se va a transformar luego, ¿no es cierto? Dependiendo de la ingesta que consumas, ¿no es cierto? En ácido graso, porque si consumimos más, por así decirlo, de lo debido a excesivas cantidades, entonces la célula piensa, ok, ya me alimenté, entonces, ¿qué voy a hacer con el resto de glucosas? Muy bien, almacenarlo, ¿no es cierto? Solo como glucógeno, no, también hay que invertir en la bolsa de los lípidos, entonces voy a invertir de esa manera, ¿no? Entonces forma ácidos grasos. Pero esto es una vía regulada, la que no está regulada es la glicerol fosfato, ¿ya? Entonces, acuérdense de ello, ¿ya? Esa es la parte peligrosa, por así decirlo, de la fructosa, ¿ya? No necesariamente de la fruta como tal, ¿no? Sino en general de todo el azúcar, ¿ya? Entonces, cuídate con ello, ¿no? Y bueno, igual también hay lecturas, ya en su seminario pueden ahondar, que es diferente, ¿no? La fructosa de su fruta, que la fructosa de esta gaseosa, pasteles, porque está más procesado todavía, ¿ya? Sin embargo, igual, ¿no? Ya saben, ¿no? Los diabéticos de todas maneras no pueden consumir tantas frutas, ¿no? En el sentido de que no pueden elevar bastante, ¿no? Tampoco sus niveles de glucosa, ¿no? Ya. Ellos tienen una dieta especial, hablando de frutas. Ujú. Y bueno, pues esto es el resumen, ¿ya? De lo que hemos visto anteriormente. Y acá está galactosa. Esto también es sencillo, ¿ya? La galactosa, ¿no? Tiene que unirse con quién? Con la glucosa, ¿no? Para de esa manera poder obtener la lactosa, ¿no? Acá está la biosíntesis, ya, ahora sí. Galactosa más glucosa, obtenemos glucosa, listo, ya es para lo que necesitamos recordar ello, ¿no? Acá tenemos la enzima sintetasa, excelente. El origen, ¿no es cierto?, va a ser en nuestras glándulas mamarias, ¿no? Y bueno, pues esa es la degradación, por cierto, esta es biosíntesis de degradación de la galactosa. La galactosa va a pasar por estas reacciones y al final vamos a obtenerla en glucosa 1-fosfato. Y eso lo vamos a ver acá. Miren, galactosa se reduce a glucosa 1-fosfato. Y acá podemos ver esta imagen del Baines, ¿ya? Y bueno, pues acá tenemos por ahí está, acá está la galactosa, ¿no? Miren cómo es que reacción, se convierte en glucosa no fosfato. Glucógeno se convierte también en glucosa no fosfato, rompiéndose, ¿no es cierto? A través de la glucógeno-lisis. La lactosa, ¿qué era la lactosa? Glucosa más galactosa, ¿no? La glucosa pudo venir también de la trealosa, la sacarosa o sucrosa, ¿no? Sacarosa vino de o más bien se desprende, se divide en glucosa y fructosa. Esta fructosa también pasa por la exoquinasa, ¿no es cierto? Exoquinasa con H, ¿no es cierto? Y acá también la fructoquinasa con F, por lo tanto, este proceso es en el hígado, ¿no? Este proceso es en el músculo, ya. Y bueno, pues de esta manera vemos como todos se va configurando, ¿no? Como les digo, esta es una imagen aparte, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo es que se integra todo. No es como que haya glucosa, fructosa, todo separado. No, todo se integra. Listo. Acá, oxidación piruvato. Ya hablamos bastante de la glucólisis. No, no crean que vamos a hablar así demasiado de los demás términos. Solo nos queda oxidación piruvato y ciclo de Krebs, así que no se preocupen, ahorita vamos a tener. Pero sí, en la glucólisis tenemos que hacer bastantes reparos. Ya. Esto es sencillo. ¿Qué es lo que pasa en la oxidación del piruvato? Se oxida piruvato. Oxidación, ¿significa que algo se va a reducir? Sí. ¿No? ¿Y qué era oxidación, reducción? Eso interviene, tiene que ver con transferencia de electrones, ¿ya? Quiero que se acuerden eso de química, ¿ya? Reacciones de tipo redox es en las cuales intervienen, ¿qué cosa? Transferencia de electrones. ¿Y qué pasa si hay una transferencia de electrones? Entonces deben haber también transportadores de electrones, y ahí es lo que vamos a ver. Acá tenemos el NADH, ¿no? Acá tenemos otros nombres de este proceso, ¿no? Oxidación de piruvato, por lo tanto, ¿quién se reduce? El NAD. Y ahí vemos, ¿no? Acá tenemos nuestro piruvato y luego tenemos acetil-CoA. Hay que ver cuántos carbonos tiene acá. Uno, 2, 3. Acá, uno, 2. ¿Qué es lo que pasó? Este no es el carbono, ¿ya? Este es el CoA. Ya, esto es aparte. Entonces, la coenzima. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el otro carbono, no es cierto? Recuerden que por la ley de la materia o de la energía, de la materia de la Lavoisier, ¿no es cierto? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Dónde está? ¿Dónde rayos está el otro carbono? Aquí, ¿no es cierto? Vamos a hacer zoom. Acá está. ¿Cómo se fue? Por medio de CO2, ¿no es cierto? En forma de CO2. Entonces, ya vimos cómo se fue el carbono. Siguiente, lo de la reducción, oxidación, ¿dónde está? Aquí, ¿no es cierto? Miren, acá viene una carreta vacía de electrones y sale una carreta llena de electrones, ¿no? Nada H.
¿ya? Y ahí obviamente entra la coenzima A, ¿no? Por lo tanto, que obtenemos al final el acetil-CoA, ¿ya? Entonces ahí tienen explicado qué es lo que pasa en cada uno, ¿no es cierto? Se elimina el grupo carboxilo, ¿no es cierto? En forma de CO2, ¿no es cierto? El NADH se reduce, ¿no es cierto? Bueno, digo, el NAD más se reduce, el piruvato se oxida, ¿no es cierto? Este, y bueno, pues de esa manera, ¿no? ¿Qué significa oxidar y reducir, ¿no? Acuérdense, oxidar es perder electrones y por lo tanto el otro los estará ganando, ¿no es cierto? Sí, pues porque el NAD cuando gana electrones, ¿en quién se convierte? En una carreta llena llamada NADMAS, ¿ya? Entonces ahí estamos llenando esos conocimientos. ¿Qué más? Grupo acetilo, ¿no es cierto? Se le va a transferir esta coenzima A, ¿no es cierto? Y vamos a tener al final una coenzima A. ¿Qué es importante también en esta conversión en esta oxidación de piruvato? Esto, que es la unión entre la glucólisis, todo lo que hemos visto ahorita, con el ciclo de Krebs. Ya es lo que une todos estos procesos. ¿Qué más? Acá tenemos mi reacción, ¿no es cierto? ¿Dónde se ubica esto, no? ¿En qué parte allá? Acá viene, por ejemplo, mi piruvato. Ya sabemos dónde viene el piruvato de la glucólisis, ¿no? Este piruvato va a seguir dos caminos, ¿no? Uno puede irse por acá, ¿no es cierto? La verdad, ambos tienen que ser recorridos, si no, no se puede. Entonces, este piruvato, por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa, se va a convertir en acetil-CoA. Ya eso me parece que debería estar también escrito por acá, ¿ya? Enzima importante de la oxidación del piruvato, ¿ya? Pero está aquí en la imagen. Piruvato deshidrogenasa, ¿quién es? Aquella que va a transformar de piruvato a acetil-CoA. Mientras que la piruvato carboxilasa, diferente, va a transformarlo de piruvato a oxalacetato, al AOA. Y este AOA, en la primera reacción del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Se convierte en citrato por medio de la citrato sintasa, ¿no es cierto? Esta es la enzima, ¿ya? Que genera esta primera reacción, ¿ya? Pero para ello, esta citrato sintasa tiene que tenerla a la mano ya el acetil-CoA, ya hecho, ¿no? ¿Y cómo lo creamos? Por la piruvato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces repasen esto también y no se confunda con esos nombres, ¿ya? Pero tocar las de piruvato deshidrogenas. Siguiente. Bueno, como les digo, esto es información extra, ¿ya? Que les pongo por ahí. También de la misma manera. Y acá está. Ciclo de Krebs. No, ahora sí. El último tema. El ciclo de Krebs tiene tres nombres, ¿ya? Se llama ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ciclo de Krebs. Ciclo de ácido cítrico se llama de esta manera porque es la primera molécula que se forma, ¿no? Recuerden que también por nomenclatura, ya no me acuerdo si es Yupago, Ginebra, pero la cosa es que es lo mismo decir ácido cítrico, que termina en ico y empieza con ácido, a compactarlo en una sola palabra y que termina ya no en ico, sino en ato, citrato, ¿ya? Entonces, acuérdense, ya es lo mismo. Ácido láctico, ¿no es cierto? Lactato. Ya, entonces, eso el otro nombre, ¿por qué? Porque los tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios, ¿no? Ahí vemos, ¿no es cierto? Los grupos, acá no en general, ¿no? Cuando vemos la formulita ahí van a ver los grupos carboxílicos, ¿no? ¿Qué más? Y el ciclo de Krebs, ¿por qué? Porque lo creó, lo creó, Hans Krebs, digo, lo descubrió, ¿ya? Estudió este ciclo, ¿ya? Y bueno, ¿qué es? La definición, ¿no es cierto? Va a ser un conjunto de reacciones de manera cíclica, ¿no es cierto? Que se van a dar en condiciones aerobias, ¿no? Sino para qué, si no nos vamos a tener a este punto, ¿no? Si es que no hay oxígeno adelante, no es necesario. Ya a estos niveles, ¿no es cierto? De la respiración celular, para llegar al ciclo de Krebs, sí o sí debió haber oxígeno. Ubicación, mitosol, ya lo sabemos, dentro de la mitocondria, en el agüita, ¿ya? Está formado por 8 reacciones, nos cuenta, ¿no es cierto? Y se va a regenerar la primera molécula y por lo tanto es cíclico, ¿ya? Balance, ¿no es cierto? Se van a formar tres NADH, ahí miran, uno, dos, tres, un FADH2, acá está, y un GTP, GTP me suena a ATP, sí, es casi lo mismo, ¿no es cierto? Es una molécula energética también, que va a tener su equivalencia en ATP, ¿ya? Listo. Y bueno, pues esa es la fuente de P. Ya. Ahora, ya estamos acabando. Como les digo, las reacciones, ¿no es cierto? Acá tenemos parte de citrato. Va a salir del ciclo de Krebs de la mitocondria, ¿no es cierto? Porque va a formar ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Es como que otra vez pensando, ¿no es cierto? Em, como célula a la cual le han llegado bastantes cantidades de carbohidratos, ¿no? Acá está, bastantes cantidades de carbohidratos. Dice, ¿qué hago con tantos carbohidratos? ¿Sigo y sigo en modo automático? No, va a decir, bueno, este citrato, oye, tú has estado bastante veces en este ciclo de Krebs y hemos hecho bastante de ello, tú vete por favor a generar
ácidos grasos, triglicéridos, colesterol para tener reserva, ya que en este momento estamos consumiendo bastantes carbohidratos, ¿no? Entonces el citrato hace caso y va a hacer estas funciones. Ya. ¿Qué más? ¿No es cierto? Obviamente, ¿no es cierto? ¿Dónde tenemos energía? En los enlaces, ¿ya? De las moléculas, la NADH, FADH2, bueno, ahí, más que en los enlaces que también, en estos es en los electrones que van a transportar los electrones como energía, no tanto, sino la energía que se va a obtener cuando tú entregues los electrones a la cadena transportadora de electrones y ahí te brinde bastante cantidad de energía, ¿ya? Y el ATP, eso sí ya les expliqué, ¿no es cierto? Que entre el último ATP, ¿no es cierto? Tres fosfatos, ¿no es cierto? Están unidos, un fosfato con otro. El último fosfato con el penúltimo, en ese enlace hay demasiada energía, ¿no? Lo rompes, libera bastante energía. Entonces, eso, no para ello los queremos. Acá está el balance. A una vuelta van a entrar ¿cuántos? Dos carbonos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Recuerden que esto se da dos veces, ¿no es cierto? Recuerden que estamos hablando de que entraba una glucosa, ya. ¿Cuántos piruvatos te daban? Dos. Cada piruvato va a dar una vuelta, ¿no es cierto?, de acetil-CoA. Por lo tanto, el ciclo de Krebs también es por dos, ¿ya? Porque justamente eso, ¿no es cierto? Están entrando dos acetil-CoA. Ya, y luego tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos que se liberan dos CO2, ¿no es cierto? Se va a generar tres NADH, un FADH2, un GTP, ¿no? Sería un poco raro que te pregunten, pero igual hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué te están preguntando? ¿Cuántos ATP se genera en una vuelta? Digo, ¿cuántos NADH te genera el ciclo de Krebs? ¿En una vuelta o en las dos vueltas porque ingresaron dos acetil-CoA, ¿no? Eso es importante saber. Y bueno, pues acá ven ellos, ¿no? Entonces acá están los principales: citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalacetato, ¿no? El AOA para continuar, ¿no es cierto?, el proceso. Luego tenemos las funciones del ciclo de Krebs. Esto va a favorecer ¿qué cosa? La síntesis de aminoácidos, nucleótidos y grupo hemo. Ya esto es como si estuvieran las palabras pequeñas, ¿no? Les voy a agregar algo más para que sea llamativo porque a veces se olvidan de estas funciones, ya, del ciclo de Krebs. Recuerden que el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Aparte de este rap, ¿no? Les voy a mostrar nuestra diapositiva de la cadena anterior, de la clase anterior, ¿no? En donde habíamos hablado del metabolismo, ¿no es cierto? Catabolismo que tiene sus tres fases. En la tercera fase del catabolismo, ¿quién está? Ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces recuerden que este ciclo de Krebs forma parte de esta vía común llamada fase 3 del catabolismo y por lo tanto va a ser aquel que va como que lidiar con todos esos del cual que viene de las proteínas, triglicéridos y glucógenos, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, tiene estas funciones que le estoy comentando, ¿no? Favorece síntesis de aminoácidos, nucleótidos y grupo M, ¿ya? Eso también ha venido. Está ciclo de Krebs por ahí, esto también una tablita aparte, esto es como avance de lo que vamos a ver la siguiente. Bueno, pues esto más bonito, ya ahí ven cada uno de ellos, esto lo agranda, esto por eso repasito. Y tenemos nuestras últimas preguntas. A ver, por favor, ayúdenme. ¿Por chat o por micrófono? Como crean conveniente. ¿Para qué sirve la vía de las pentosas? ¿Se acuerdan? Vía de las pentosas. Uy, alguien me respondió. Gracias. Ajá, ¿no es cierto? Para la síntesis de nucleótidos, ¿no es cierto? Y también para formar NADPH, ¿no? Para ambas cosas, ¿no? Nucleótidos porque te brinda ribosis y también porque te da NADPH y vas a poder generar luego ácidos grasos, colesterol, triglicéridos. Muy bien. Luego, menciona tres orígenes del piruvato para el que se convierta en acetil-CoA. Yo creo que se los escribí acá. Ajá, acá está, ¿ya? Me falta hacer énfasis a mí, así que no se preocupen. Esos son, ¿ya? Para convertir en piruvato, para obtener piruvato, ¿de dónde podemos partir? Desde la alanina, que es una proteína, desde el lactato, que bueno, ya sabemos de dónde viene eso, y ya sabemos más que, sabemos bastante esta parte, del lactato a piruvato por medio de la LDH, ¿no es cierto? Ya sabemos de dónde viene, el lactato viene de nuestro bellísimo músculo, de nuestro eritrocito, ¿no es cierto? Y en el hígado se va a dar este proceso y el piruvato lo va a saber utilizar en el hígado, etcétera. Y también viene, obviamente, de nuestra glucosa. La glucosa también va a generar piruvato en nuestro proceso normal, común, ¿no es cierto?, de glucólisis. Ya está. Entonces ya conocen esto, ¿no? Eso también, como les dije, me ayuda a mí a hacer énfasis que no lo hice antes. El gliceraldehído trifosfato, que proviene de la fructosa, puede ir a sintetizar triglicéridos.
Revisar bien en el sentido de que revisen bien el nombre. Gliceraldehído 3-fosfato. Es gliceraldehído, no glicerol. ¿Puede ir a sintetizar triglicéridos? ¿Verdadero o falso? Ajá, ¿no es cierto? El glicerol 3-fosfato. Entonces, yo me acuerdo como que el bueno, por así decirlo, es mi glicerol 3, gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto? Que va a estar regulado, se va a trabajar, pero todo bajo las órdenes de la jefa llamada fosfopuritoquinasa 1, pero el que es medio raro, ¿no? Y hace las cosas como quiere, vendrá a ser el glicerol 3-fosfato, ¿no? Que va a irse directo, sin regulación, por la FFK1 hacia generar síntesis de triglicéridos, ¿no? ¿Dónde está? Ah, por aquí, para que lo puedan ver. Ajá, acá está. Glicerol 3-fosfato, ¿no? Ya está. Ujú. Luego está esta última pregunta. Dice, ¿cuál es el balance de ciclo de Krebs? Bueno, si no lo saben ahorita no hay problema, ¿ya? Pero acuérdense, ¿ya? Sobre todo me interesa que se sepan de la glucólisis, ya eso es fijo. Y también, si pueden, ¿no? Sobre todo en unos minutos después, ¿no? Porque esto lo acaban de ver, el ciclo de Krebs también, ¿ya? Pero luego. Ya, entonces tienen eso pendiente, ¿no? Acá tienen una pregunta de banco, ¿no? Por ejemplo, dice, al metabolismo de la fructosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cuál será lo verdadero o lo falso? Dice, se fosforila en el hígado formando fructosa 1-fosfato. Recuerden, fructosa, a ver, hay que ver esto. Fructosa, ¿puede metabolizarse en el hígado? Sí. La enzima, ¿quién era? Era fructoquinasa, ya. ¿Qué más? Y es el hígado, ¿no es cierto? El hígado le das el número 1 o el número 6 como órgano del día, órgano del año. Uno, ¿no es cierto? Entonces esto sería perder, ¿no? Porque ya ganamos con eso. Vamos a ver. Ahí está, listo. No se fosforila en el hígado formando fructosa 1-fosfato. ¿No? Y así, ¿no? Fructosa en el hígado, ¿qué? Forma en el hígado fructosa no soy fosfato, no, forma esto, ¿no? ¿Qué más? Metaboliza principalmente en el tejido muscular, no tanto en el hígado, en el músculo, ¿no es cierto? Principalmente en el hígado. Se fosforila en el hígado formando, ya sabemos que no, es regulado por la FFK1 en el hígado, ¿no? Fructoquinasa, ¿no? Bueno, sabemos que no es cierto, no va a estar completamente regulado porque hay la mitad sí y la mitad no, ¿ya? A ver, otra, dice regulación de la glucólisis. La insulina es una hormona que a nivel hepático, a ver, alguien, por favor, ¿cuál creen que podría ser? ¿Favorece el proceso glicolítico? ¿Verdadero o falso? La insulina. Lo seguimos. Promueve la degradación del glucógeno. Degradación. La insulina es aquella enzima que está feliz porque te acaban de pagar o porque acaban de llegar un pollo a la brasa después de no haber comido nada en horas, ¿no es cierto? Entonces, la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Comer, pero también guardar para después, ¿no es cierto? Gastar, pero también ahorrar. Entonces, promueve la degradación de glucógeno, o sea, degradar glucógeno, algo ya grande, no sé, alguna comida que ya tengas en ese momento gastarlo. No. Eh, Aumenta la síntesis de los cuerpos cetónicos. Tampoco, porque no es necesario. Los cuerpos cetónicos se utilizan cuando ya llevamos tiempo sin comer y en este caso, si está presente, acabas de comer, así que no. Incrementa la formación de lactato. Mm, Lactato, porque estás generando, por ejemplo, ¿no? De piruvato a lactato, ¿no es cierto? ¿En dónde? En tu eritrocito, pero también en el músculo, ¿no? Pero se está alejando, ¿no? Además dice a nivel hepático, ¿no? Y a nivel hepático, ¿formas lactato? No, más bien conviertes de lactato a piruvato, ¿ya? ¿Activa la gluconeogénesis? Tampoco, ¿no es cierto? Eso es en ayuno y la insulina no trabaja en ayuno. ¿Quién trabaja en ayuno? El glucagón, ¿no? Entonces es esa, ¿no? Ahí está. Favorece el proceso de glicolítico. Ujú, ya. Y por último, ¿no? A ver acá, mostrándole las preguntas que justamente de esta manera vienen, ¿no? Y hay que tener conocimiento del tema, comprender, pero también recordar las palabras, ¿no es cierto? Los términos para responder adecuadamente. La fructosa 1,6 bifosfatasa regula la vía glicolítica.
Esto ya sabemos que no, ¿no? ¿Quiénes regulan? La FFK1, la glucoquinasa o exoquinasa y la probatoquinasa. El citrato es un eficiente activador de la FFK1, al revés, es un inhibidor, porque el citrato se encuentra, hablando en términos de ácidos nucleicos, se encuentra downstream, ¿no es cierto? Se encuentra aguas abajo, ¿no es cierto? De mi reacción. O sea, más adelante vamos a ver citrato. Y este citrato va a hablar con la fosfofructoquinasa 1 y le va a inhibir, ¿ya? Fructosa 6, digo, glucosa 6 fosfato, ya G6P, o sea, dentro de la primera reacción de la glucólisis de glucosa a glucosa 6 fosfato, inhibe alostéricamente la glucoquinasa, ¿no es cierto? Ahí sería, ¿qué cosa, verdadero o falso? En este caso, el producto, ¿no es cierto? Inhibe a la glucoquinasa, ahí sería verdadero, ¿no? La fructosa 2,6 bisfosfato activa la FFK1, ¿no? Y la insulina induce la síntesis de la exoquinasa 1 tampoco, ¿no? Esa es de la 4, ¿ya? Entonces vamos a la respuesta. Estaba bien. Oh, era la otra. A ver. La fructosa 2,6 bifosfato activa la FFK1. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver por qué no es esta, ¿ya? La glucosa 6-fosfato inhibe alusóricamente la glucoquinasa. Ah, ya, recuerden que es glucoquinasa, o sea, es exoquinasa 4. Y recuerden que hay algunas especificaciones con esa número 4, ¿no? Justo llegamos ahí. Ujú. Y acá, ¿no es cierto? La inhibe la fosfofructoquinasa, no, fructosa de fosfato. Ya, ella es la que la inhibe, ¿no? Y me faltaba otra acerca de la 2,6 bifosfato, ¿no? Acá está. Ella va a inhibir a la 1,6 bifosfatasa, así que está bien, ¿ya? Listo. Entonces ahora vamos a terminar esto. Vamos a hacer un... ¿Cuántos somos? Ya somos 16. Ya. Entonces acá tenemos unas cuantas preguntitas ya hechas en el Kahoot. Vamos a entrar a la biblioteca.